de la economía canaria, o se puede hacer, como lamentablemente ha sucedido y sucede, pues publicitar que en Canarias tenemos los empleos, los salarios más bajos de Europa y de España, y que tenemos unas condiciones, digamos, laborales, pues lamentables, ¿no? Y utilizar eso como una especie de atractivo para la inversión. Nosotros, de luego, estaremos siempre mucho más por el primer tipo de opciones y esperamos que pronto se pueda reconducir la situación para que tengamos un suelo industrial ordenado y bien clasificado. Muchas gracias, señor consejero. Sí, señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Yo lo que quería apuntar, sobre todo con el tema de la finalización del trámite de este plan especial territorial de la actividad industrial en la isla, que nos parece de una gravedad extrema. O sea, se suspende el trámite porque no queda otra, porque la ley así lo dice y así lo apuntamos en comisión, pero también nos parece grave que todos estos planes sectoriales, o sea, que ahora mismo dependen de otras administraciones, como es en este caso la Consejería de, no sé cómo se llama ahora, pero era antes de Industria, Empleo y Asuntos Sociales, no hayan cumplido con su labor de tramitar pues un plan que se lleva haciendo en el Cabildo desde el año 2009, en el año 2010 se presenta el avance y en el año 2013 el documento de aprobación inicial que se vuelve a presentar, pues no hay ni resultados, ni siquiera un informe de esa consejería. Y yo lo que quería hacer, que también lo dije en comisión, es un ruego para que ahora que está sobre la mesa la nueva ley del suelo, que estemos atentos no solo a los temas que son, digamos, como más públicos o que se publicitan más, que parece que la gente tiene más interés en que si existe CODMAC o no CODMAC, en las intervenciones que se pueden hacer o no sobre el suelo rústico. Es importantísimo que establezcamos el régimen de competencias que va a tener el Cabildo en cuanto a los temas sectoriales. Ahora mismo tenemos... O sea que la promulgación, la formulación y la aprobación de todos estos planes que inciden directamente en la economía de la isla tienen que estar de manos del Cabildo, y en eso creo que tenemos que ser bastante rigurosos en el resultado final de la ley. Tanto a nivel industrial, pues tenemos el problema del plan territorial de la actividad industrial, que se paraliza el trámite. Tenemos también paralizado el plan territorial de los grandes equipamientos comerciales y de ocio por parte de la consejería competente. Tenemos también paralizados nuestros planes de infraestructuras energéticas, y también tenemos que estar muy pendientes, sobre todo en el sector turístico, porque recordemos también que a nivel sectorial esta nueva ley que se pone sobre la mesa pues refunde, digamos, lo que son las directrices de ordenación del territorio, pero no las directrices de ordenación del turismo, y lo que no podemos perder de vista es que el tema sectorial, o sea, la ordenación no solo territorial, sino sectorial de la economía insular, tenemos que tener el control. Simplemente, ya lo dije en comisión, pero tenemos que estar pendientes de que el resultado final de la ley sean los cabildos los competentes para formular y aprobar todo el planeamiento, los planes territoriales que inciden directamente en la economía de la isla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por parte del Grupo Socialista, señor consejero. Buenos días a todos y todas. Bueno, no iba a intervenir, simplemente creo que si hay algo que queda claro en la futura ley y que no va, creo, a modificar lo más mínimo, es que cada administración va a tener su propia competencia y a la hora de iniciar y desarrollar sus planes. Por lo tanto, en esa parte, este Cabildo está tranquilo. Debatiremos sobre largo y tendido durante los próximos meses sobre la ley del territorio, pero en todo caso... es cierto que los planes se retrasan en demasía y es lo que viene a solventar esta ley, y por lo tanto, por esa parte, la ley creo que hace un acierto en que cada competencia esté determinada en cada administración en el ámbito de sus competencias, y por lo tanto trabajaremos en todo caso en solventar otro tipo de problemas que son más importantes que hemos detectado en la ley, pero precisamente ese creo que queda solventado y está todo el mundo de acuerdo, tanto FECAN como FECAI, como organizaciones sectoriales están de acuerdo en la simplificación y que cada administración pública tenga una competencia. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, señor consejero. Pues, ¿cuál es la posición de los grupos en este punto? Sí, bueno, pero tengo que preguntarlo también, no queda otra. A favor. Bueno, se aprueba por unanimidad. Pasamos al capítulo de mociones. Si les parece, voy a dar lectura a los acuerdos. Ahí, bueno, prácticamente en todos tenemos acuerdo institucional
y doy la palabra al grupo proponente o al consejero proponente de cada una de las mociones, y después si hay alguna intervención brevemente para que explique la moción, ¿de acuerdo? Y así. La primera es la moción de Coalición Canaria, PNC y Socialista para el impulso de las infraestructuras complementarias de agua regenerada. El acuerdo reza de la siguiente manera: hay un acuerdo de todos los grupos, esta moción propuesta por el grupo de gobierno, y el acuerdo es instar al Estado a la ejecución de esta obra de interés nacional con la mayor celeridad posible. Se refiere a una obra de conducción en la zona de Guía, y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Canarias que se adhiera a la propuesta. Sí, señor consejero, brevemente. Sí, brevemente, dar las gracias a los grupos políticos por apoyar esta moción. Esto es una apuesta decidida del Cabildo de Tenerife, de la Corporación en pleno, con respecto a las aguas regeneradas, por los motivos ambientales y sobre todo también en este caso por disponer una mayor cantidad de agua en el mercado. Eso es un hito que siempre estamos persiguiendo, y teniendo en cuenta que tenemos una ampliación de una depuradora, una red primaria, pues por cuestión de planificación y de lógica tenemos que ir planteando ya la red secundaria para que más de 1000 y pico fincas puedan verse beneficiadas por este tipo de recurso necesario para la isla. Muchas gracias, señor consejero. ¿Intervención del resto de grupos? Muy bien, gracias por el acuerdo unánime. Seguimos con el siguiente punto, que es el 13, moción de Coalición Canaria, PNC y Socialista sobre cuota de atún rojo. El texto es el siguiente, también tiene acuerdo institucional de todos los grupos. Instamos al Gobierno de España a que el aumento íntegro de la cuota autorizada en noviembre y que alcanza las 460 toneladas sea asignado a Canarias. Que por parte del Gobierno de España y de los distintos representantes españoles en las instituciones europeas, Comisión de Pesca, Consejo Europeo y Parlamento Europeo y del ICCAT, se siga defendiendo el incremento de la cuota del atún rojo a España para que ésta, a su vez, lo redistribuya de forma justa a Canarias hasta alcanzar las 900 toneladas de incremento que le corresponderían un reparto justo. Sí, señor consejero, intervención breve. Brevemente, darle nuevamente las gracias a los grupos políticos. Es una moción que es importante para nuestro sector pesquero. Estamos hablando de 246 embarcaciones en toda Canarias, 1.200 familias que se benefician de esta práctica. Y lo pedimos porque no porque en Canarias seamos diferentes o singulares, sino porque tenemos una singularidad especial con respecto a la pesca al atún rojo, a diferencia de la península, que es una pesca artesanal y sostenible, a diferencia de otros lugares de España donde se pesca con otro tipo de técnicas extractivas que además no son selectivas en cuanto al tipo de especie, y además con el añadido de que esta especie se da la circunstancia de que en Canarias se ha comprobado que alcanza su madurez como especie. A diferencia de otras regiones, no se capturan especies más pequeñas. Por lo tanto, digamos, hay una serie de condicionantes que son características y solo inherentes a Canarias que entendemos que hace que tengan una consideración especial ante el Estado para aumentar esta cuota. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguna intervención por parte del grupo? Bien, gracias de nuevo. Tiene el apoyo de todos. Es un acuerdo unánime. El siguiente también es un acuerdo institucional a propuesta del Grupo de Coalición Canaria del Partido Socialista sobre el estudio para el estudio de la incorporación de educadores sociales a la plantilla de profesionales en los centros educativos. El texto es el siguiente. El Cabildo Insular de Tenerife insta a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a valorar y desarrollar los estudios oportunos junto al resto de la comunidad educativa, AMPAs, profesionales del sector, etcétera, para determinar la oportunidad y ventajas de promover la incorporación de educadores sociales a los centros educativos. Una incorporación que busca como único fin apoyar y sumar, siempre en coordinación con el equipo docente y sin interferir ni invadir competencias de otros u otras profesionales que también desarrollan o pudieran desarrollar su actividad profesional en los centros educativos. Las acciones necesarias dirigidas a facilitar al alumnado su desarrollo integral, promoviendo su sociabilidad, valores, competencias y habilidades, así como el establecimiento de protocolos y herramientas para el abordaje de la prevención y resolución de conflictos, además de la mejora de su relación con el propio centro y los distintos espacios de la comunidad en la que crece. Cabildo Insular de Tenerife, en el marco de la Estrategia Tenerife 2030, ante la nueva realidad educativa, financiará la puesta en marcha de una experiencia piloto en el centro educativo que determinen ambas instituciones. Un acuerdo institucional por el grupo proponente. Señora Valido.
Gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo de todos los grupos a esta moción, que no persigue otra cosa que poder probar, como ya se ha dicho, poder desarrollar una experiencia piloto que nos ayude a ver si todavía tenemos márgenes de mejora en la incorporación de disciplinas que nos ayuden a evitar futuras declaraciones de riesgo de desamparo. Profesionales que pueden aportar mucho en las aulas, así lo creemos, en combinación con los que ya están o con cualquier otra profesional que en el futuro se pudiera considerar necesario. Insisto, desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito social, no conseguimos avanzar si no reforzamos nuestras posiciones, herramientas y protocolos en los espacios donde nuestros niños y niñas pasan el mayor tiempo a diario, y también los adolescentes que están requiriendo de mucha más ayuda y de muchas más herramientas para evitar situaciones, como digo, luego posteriores de llegada al sistema de protección. Gracias. Muchas gracias, señora Bellido. Por el resto de grupos, intervenciones. Se aprueba por unanimidad el texto que acabo de leer. Punto número 5, moción de Coalición Canaria, PNC y Socialistas sobre el derecho a seguir creando. El texto, que también tiene acuerdo de todos los grupos, es el siguiente: instar al actual Gobierno de España, respetando la legalidad vigente, a establecer la compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa, al cese inmediato de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que insta a los afectados a que elijan entre continuar manteniendo una vida intelectualmente activa o su pensión de jubilación. En tercer lugar, la apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones autorales que permita encontrar una solución justa para quienes, al finalizar su vida laboral activa, aún quieren aportar su talento al acervo cultural y científico-técnico de nuestra sociedad. Instar al próximo Gobierno de España que, en virtud de un proceso de reflexión y análisis del sector, el nuevo Gobierno diseñe una nueva norma que permita compaginar el desarrollo social y creativo con los derechos sociales y laborales de todos. Por el grupo proponente, señora consejera Maya. Sí, bueno, repetirlo a todo el mundo, agradecer a todos los grupos el apoyo a esta moción. Simplemente se recogen las peticiones del sector y bueno, y esperar que entre todos se llegue a un diálogo para que bueno, un país como queremos ser, moderno y actual, haya cabida para que las personas de más de 65 años puedan cobrar su pensión por la cual habrán cotizado y seguir creando y seguir aportando su saber al resto de la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora consejera. ¿Alguna intervención de los grupos? Bien, gracias por el apoyo de todos a este texto. Pasamos al punto 16. No hay acuerdo en esta moción que presenta el Grupo Popular solicitando la retirada del Parlamento de la proposición de ley relativa a los barrancos de Güímar y la resolución de las determinaciones para restauración del ámbito con los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Como la moción ya la tienen todos, en estos 5 minutos voy a intentar justificar lo que queremos, lo que quiere el Ayuntamiento de Güímar y lo que quiere el Partido Popular para este sector concreto de la isla, que no es ponerse al lado de los areneros. Un lugar que, más que un lugar, vamos a decir que es un no lugar. Un sitio donde los socavones procedentes de excavaciones a cielo abierto han horadado el paisaje con agujeros de más de 60 metros de profundidad que, junto con los usos agrícolas, ganaderos y alguna edificación dispersa, han contribuido a la creación de un recinto caótico, de película, fantasmal, pero sobre el cual algunos todavía tenemos la esperanza de reconducir al orden, de crear espacios agradables, de reconducir la actividad hacia usos económicos con un proyecto ambientalmente sostenible que permita regenerar esas canteras como se hace en el mundo entero. Porque utilizar las huellas de las antiguas explotaciones mineras no es un invento de Luisa Castro, ni tampoco del Partido Popular. Hay innumerables ejemplos en nuestro país y más fuera de él donde proyectos absolutamente factibles y respetuosos con el medio ambiente son realizados y disfrutados por los ciudadanos y, ¿por qué no?, también susceptibles de generar aprovechamiento económico y empleo. Como ejemplos tenemos el Parque de Cabárceno en Cantabria, que es una antigua mina de hierro, el proyecto de una zona industrial en la cantera de San Josepe, en Mondragón, en el País Vasco, hay una cantera en Santander que tiene usos deportivos, social, recreativo, o sea, hay un montón
de ejemplos y son proyectos donde se ha resuelto satisfactoriamente el triángulo, que no es mortal y que no hay que tenerle miedo, de las relaciones entre minas, urbanismo y medio ambiente. Porque son 3 vértices con los que hay que ordenar este territorio: minas, urbanismo y medio ambiente. En las 3 puntas, y luego estudiar las relaciones entre ellos. El vértice 1, minas. De acuerdo a la ley de minas, el desarrollo de una actividad extractiva, ustedes saben que tiene que ir aparejado siempre de un plan de restauración. Todas las actividades extractivas deben garantizar que lo dispuesto en el plan de restauración, aprobado por las administraciones competentes previamente al inicio de la actividad, sea llevado a la práctica. Y la legislación más actual sobre gestión de residuos de industrias mineras determina para una actividad minera los siguientes pasos. Primero, la explotación. Después, el plan de medidas previstas para la rehabilitación del espacio afectado por la explotación, la rehabilitación de ese espacio y el abandono definitivo de las labores de aprovechamiento, una vez que la autoridad minera certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el cierre definitivo de la instalación. Se entiende que la trayectoria natural del ámbito extractivo de los barrancos de Güímar es el cierre y finalización de una actividad, además avalada ahora por una sentencia reciente donde obliga en ciertos ámbitos, que no es un territorio pequeño, es 1 millón de metros cuadrados, a la restauración y finalización de la actividad y a la coordinación de las administraciones implicadas para establecer los objetivos de la misma. Ahora yo no necesito una ley que me diga que hay que restaurar, porque la ley básica ya me lo dice. Y además ahora tengo una sentencia que también lo dice. Y también dice la sentencia que hay que ponerse de acuerdo las 3 administraciones, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, para fijar los objetivos para restaurar el ámbito. Y la restauración, hay muchos documentos que lo dicen. En La Rioja, donde la actividad minera es de las más importantes de nuestro país, no tiene por qué entenderse como volver a ser lo que estaba. Pueden hacerse más cosas. El vértice 2, el medio ambiente. Lo primero, hay que hacer una reflexión. ¿En qué se ha convertido ese espacio? ¿Un barranco con el cauce transformado? ¿Unos huecos aleatorios que son verdaderos cráteres? ¿Cultivos agrupados y dispersos sin control? ¿Un entorno de terreno baldío donde crece la maleza? ¿Hay alguna parcela con actividad minera? Pero todo ello formando un conjunto donde precisamente la palabra sostenibilidad es la menos que encaja con las condiciones actuales. Y tan laborioso es reconducir ese territorio a la normalidad, como laborioso tendría que ser justificar y motivar, que son palabras que a ustedes últimamente les gusta mucho, para aplicarle a un territorio una protección de clasificación ambiental, en cualquiera de sus categorías. Y entramos en el vértice 3, el urbanismo. O sea, ese territorio tiene una casuística no solo morfológica, sino funcional, de usos, de condicionantes jurídicos, los que ya prevalecían y los resultantes de las nuevas sentencias, que han sido los nuevos factores por los que creemos que hay que cambiar las reglas del juego y que una proposición de ley cuyos fines sean la restauración del ámbito, el cese de la actividad minera y la calificación de los barrancos no tiene ningún sentido en las condiciones actuales. Y es por ello por lo que pedimos que se retire, nada más. O sea, el único fin de esto es hacer un trabajo urbanístico riguroso, que realmente sea capaz de justificar y motivar una nueva clasificación del suelo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Podemos, señor Sabaté. Gracias, presidente. Desde luego, todos los grupos políticos tienen derecho a presentar lo que estimen oportuno en este pleno. Faltaría más, ¿no? Pero esta moción que presenta el Grupo Popular, ojalá nunca se hubiera traído a este cabildo. El problema de los barrancos de Güímar tiene evidentemente una historia que es más o menos conocida. Aquí en este cabildo se conoce muy bien la vertiente político-administrativa. Hay otra dimensión que también es conocida, pero quizá menos, que es la dimensión social, ¿no? El Cabildo de Tenerife, con su iniciativa legislativa, que nosotros y toda la corporación en su momento compartimos, no planteaba una voluntad jacobina de imponerle a un territorio de Güímar una categoría de suelo rústico de protección ambiental, en este caso, de forma graciosa o de forma, digamos, poco meditada, sino que se consideró
la mejor manera, o por lo menos la manera menos mala posible legalmente, de resolver un grave problema. Un grave problema que venía del polvo que generaban esas extracciones y que provocó históricamente afecciones respiratorias a la infancia, a la gente mayor de Güímar, destrozo de sus calles, afecciones terribles y auténtico acoso a aquellos agricultores y pequeños propietarios que no querían vender a los extractores, ¿no? Situaciones como la que vivió mi amigo Jesús con 70 años, al borde de una de las mayores extracciones, del mayor empresario de la construcción de Tenerife, que se reía en su cara y seguía socavando para ir provocando que cayera su finca hacia abajo, ¿no? En un momento determinado, y no merced, hay que reconocerlo y tenerlo claro, no merced a la voluntad de las administraciones, sino al coraje cívico de personas de la ciudadanía de Güímar, se presentaron denuncias penales por delito ecológico. Y esas denuncias siguieron caminando y fueron prosperando. Y en estos momentos se están sustanciando. Lo que allí sucedió fue tan grave que ya 3 de los propietarios, entre los que se encuentra, de los areneros extractores, entre los que se encuentra ese mayor empresario de la construcción durante muchos años de Canarias, por primera vez ha tenido que doblar la rodilla, declararse culpable, negociar una indemnización para no dar con sus huesos en la cárcel. Pero siendo eso así, se da la circunstancia de que pueden llegar otras personas con licencia, es decir, con título de extractor y con acuerdos por compra o por arrendamiento con propiedades de la zona, para volver y seguir extrayendo, a pesar de esas sentencias judiciales que se están terminando de sustanciar en estas semanas, en estos días, ¿no? Es más, en el propio Cabildo de Tenerife, uno de los empresarios extractores ha presentado una solicitud para seguir extrayendo. ¿Y saben lo que ha pasado? Que el Cabildo de Tenerife ha tenido que darle la calificación territorial positiva, porque con la ley en la mano no le queda otro remedio. Por tanto, la iniciativa legislativa lo que buscaba es encontrar un camino, tal vez en el filo de la navaja, para poder resolver definitivamente el problema que quedaba vacante, que es que de una vez por todas aquel suelo dejara de ser suelo minero y pasara a ser suelo de otra categoría. Y hacerlo, además, en condiciones de que no provocara indemnizaciones onerosas a ninguna de las administraciones, sino las mínimas posibles. Para eso se acudió al concurso de un experto jurista. Ayer la portavoz del Partido Popular y yo sostuvimos una interesante conversación. A raíz de esa conversación yo he vuelto a revisar ayer por la tarde la documentación del informe de ese jurista. Allí se expresa a las claras que el camino encontrado para poder resolver esta situación es la declaración de suelo rústico de protección ambiental, porque no se podía, por la vía de la recalificación directa, sin incurrir en el riesgo de caer en graves indemnizaciones. Y ese informe jurídico que presenta el experto al que ha recurrido el Cabildo aporta sentencias concluyentes del Tribunal Supremo en ese sentido, aporta literatura jurídica al respecto. Es verdad, y ya esto tendré ocasión de explicarlo en otra intervención posterior, es verdad que en muchos lugares del Estado español y en muchísimos lugares del mundo se ha producido la restauración y el aprovechamiento de suelos terriblemente degradados por actividades extractivas mineras. Pero eso no es de lo que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando y seguimos teniendo que tener que hablar de un paso previo, el paso de la recalificación con garantías y con seguridad jurídica de un suelo minero a un suelo que nunca más, porque esa es la voluntad expresada hasta la saciedad por la sociedad guimarera, siga siendo minero en el futuro. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo Socialista. Sí, señor consejero. Bueno, la verdad que cuando uno se entera de que el Grupo Popular presenta esta moción sin antes haberlo por lo menos comentado que iba a presentarla, por lo menos por respeto, y creo que es la primera vez, y me dirijo al presidente del Grupo Popular, el cinismo y el oportunismo que han hecho o que han declarado con esta moción parece que raya un poco la tomadura de pelo. Hay un acuerdo plenario de todos los componentes de este grupo, de este pleno, de este mandato, pero también del mandato anterior y de los ayuntamientos de Güímar, de las corporaciones del ayuntamiento, desde el año 2008, apostando por esta iniciativa legislativa. Y ustedes, por arte de birloque, cambian la opinión sin consultarle a Dios, ni siquiera mantenerse. Oye, hay casos nuevos, estamos estudiando nuevas propuestas, pero ustedes ni siquiera plantean eso.
presentan una moción que después detenidamente me queda de desmontar porque es absolutamente un despropósito jurídico, pero bueno, eso no cabe al caso ahora. Y el tema es que ustedes han utilizado esta moción porque el señor X, que quería hacer el parque, salía en los medios y va a salir en los medios diciendo que había inseguridad jurídica, y ustedes, para aprovechar el tirón, pues dicen, presentamos mociones y aquí quedamos más bien que el carajo. Y no es así. Las cosas no son así. Los acuerdos están para cumplirlos. Y ustedes se vanagloriaban hace 7 meses del acuerdo. Y no es verdad que no se les admitió a ustedes en las propuestas del acuerdo. Ustedes quitaron una, otra se les dijo que no y otra se les aceptó. Y el Pleno del Ayuntamiento de Güímar aplaudió con las orejas esta iniciativa legislativa. No me diga ahora que el Ayuntamiento está en contra, porque no es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que ustedes utilizan el oportunismo político. Y nos lleven a acostumbrar, y ya no solo con este tema, con muchísimos temas. Cada vez que hay un movimiento, es gracias al Partido Popular, gracias al presidente del Partido Popular, que se hacen las cosas en Tenerife. Yo no sé qué hubiera pasado de esta isla hace 100 años, antes de nacer el señor Domínguez, que antes no se hacía nada y ahora se hace todo. Pero es que, desde luego, me parece... y yo le pedí y le propuse al señor presidente que reconsiderara, al presidente del Grupo Popular, que reconsiderara, estoy hablando yo, por favor, que reconsiderara la propuesta, porque nos parecía... que no era el momento de presentar esta moción sin discutir previamente los términos, porque es que no dice absolutamente nada, no proponen nada, dice, quitemos la iniciativa legislativa. ¿Y qué proponen? Que sigan extrayendo. Es cierto, si no hay iniciativa legislativa, se va a seguir extrayendo, de forma desmesurada, porque no es verdad y no es cierto lo que dice el señor presidente del Grupo Popular, que queda muy poco por extraer. ¿Usted sabe cuánto se ha extraído? Yo le voy a hacer varias preguntas y después quiero que me conteste. ¿Ustedes saben cuánto se ha extraído en Güímar a día de hoy después de 40 años? ¿Cuánto queda por extraer en todo el ámbito extractivo, en los 4 millones de metros cuadrados que quedan? Se los digo, o si quieren ustedes me digan, como ustedes quieran. Pero se han extraído 23 millones de metros cúbicos, 23 millones. Quedan, según análisis de expertos, en función de la cota a la que quieras extraer, entre 400 millones y 1.600 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, queda por extraer muchísimo material del ámbito extractivo de Güímar. Me parece que ustedes no saben cómo salir del entuerto, han tenido que seguir para adelante, con enfrentamientos en las últimas horas y días en los medios de comunicación, porque saben que han cometido un error y todavía están a tiempo de retirar la moción y seguir en un consenso que este Pleno ha tenido los últimos 2 mandatos y que ustedes, de una forma cínica, están rompiendo. Creo que no se merece la ciudadanía de Tenerife tener un Grupo Popular como el que ahora mismo está representado en este cabildo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Becerra. Por favor. Gracias, presidente. Buenos días. Vamos a ver, yo partiría lo primero que hay que reconocer que estamos ante un tema evidentemente complejo, porque si no hacemos ese primer reconocimiento, después de 20 años, donde básicamente ha habido un acuerdo en el fondo entre todas las fuerzas políticas, que es acabar con las extracciones, restituir hoy aquel ámbito y facilitar y recomponer también el cauce hidráulico, cuestión esta muy importante que a veces se desecha. Si después de 20 años, habiendo un acuerdo bastante amplio en la sociedad de esta isla en conseguir esos 3 objetivos, no hemos sido capaces, estableciendo 2 instrumentos de planeamiento, un plan territorial, un plan especial y después un plan territorial, si no hemos sido capaces, bueno, pues es que no lo debemos mirar. Y no hemos sido porque evidentemente es una cuestión muy compleja. Hay una normativa de ámbito estatal, como la minera, que genera unos derechos y que evidentemente cualquier solución pues va a contemplar una serie de indemnizaciones y una serie de derechos que hay afectados y que por tanto dificultan esa solución final. Pero en cualquier caso lo que sí ha habido en común, sobre todo en los últimos años, y antes se han referido a ello, es un consenso. Y en este consenso, el último, tanto el del 14 como el de julio del 2015, en este mismo pleno, como hacía referencia el consejero Miguel Ángel, había una unanimidad de todas las fuerzas políticas para ir a aquel instrumento que diera la mayor seguridad y conciliación de intereses, que era una ley, y por eso se aprobó una propuesta de ley haciendo uso de la capacidad de iniciativa legislativa que tienen los cabildos para elevarla al Parlamento y buscando el mismo consenso que se tenía en este foro, alcanzaron el Parlamento para dar una solución.
y con unos objetivos claros, que siempre han sido lo mismo: la prohibición de las extracciones, la restauración del ámbito y la canalización del barranco. Y de buenas a primeras nos encontramos que esto se deshace, y que esto se tira, y que esto ya no vale, y que ahora hay que volver, no a una ley, a pesar que, como ha dicho Fernando Savater, hay informes jurídicos contundentes que dicen que es la fórmula más rápida y con mayores garantías y con menos inseguridad, para futuras acciones que se quieran llevar a cabo allí. Y nos vemos que se ha roto ese consenso, poniendo en peligro incluso, insisto otra vez, la seguridad jurídica de cara a lo que en el futuro se pueda y se quiera hacer en aquel ámbito. Pero yo, centrándome ya en el contenido exacto de su proposición, ya digo, desconociendo primero por qué se quiere romper ese consenso, segundo, acudir a una vía con menor seguridad, como sería un instrumento de planificación territorial y urbanística frente a una ley, yo hay cuestiones que de la propia moción, no se entiende, porque cuando se habla en el punto 2 y en el punto 3 de soluciones planteadas, me gustaría conocer qué soluciones planteadas, porque se dice exactamente en el punto número 2, resolver la ordenación del actual ámbito extractivo de los barrancos de Güímar y su restauración con instrumentos de planificación territorial y urbanística, avalando las soluciones planteadas. Me gustaría saber qué soluciones planteadas son las que se pretenden avalar con ese instrumento. Pero es que además, en el punto número 3, se vuelve a hacer mención a las soluciones planteadas cuando se dice que las soluciones planteadas sirvan para establecer criterios comunes para la futura restauración de los ámbitos extractivos obsoletos a nivel insular. Es decir, que se quiere hacer, mediante un instrumento de planificación ad hoc a aquel ámbito, dar cobertura a unas soluciones planteadas que no se mencionan, con carácter concreto, porque habrá que hacerla con carácter concreto, y después además se pretende que las soluciones planteadas y la solución que se dé a las mismas sirvan de referente para otros ámbitos, sin que sea una ley. Bueno, pues nos parece, de verdad, hay que decirlo, que, insisto, que además de despreciar el trabajo realizado hasta el momento, segundo, de no intentar buscar la máxima seguridad jurídica, que es la proposición que había en este momento en este pleno, que era una ley. Además se hablan de unas soluciones planteadas que desconocemos cuáles son esas soluciones planteadas, y además se pretende que esas soluciones sean referentes para otros ámbitos desde ese instrumento urbanístico. Por tanto, la verdad que más allá de no poder salir del asombro de esta moción y de su oportunidad y de su contenido, no entendemos cómo se ha podido llegar a romper un consenso que creíamos que era la mejor solución, y acudir a un instrumento avalado por los máximos especialistas, por los máximos técnicos, en este caso que era una ley. Gracias, señor director insular. Para el segundo turno tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular está en su absoluto derecho de presentar lo que crea conveniente. Por eso somos el partido mayoritario de la oposición. Eso que quede claro en primer lugar. Y completamente de acuerdo, don Miguel Becerra, con los objetivos que usted ha anunciado de la proposición de ley, pero ya hemos dicho que estamos de acuerdo en el fin, pero no en la forma. Y para centrar el tema, volvemos a reiterar nuestros acuerdos. Nosotros pedimos la retirada del Parlamento de la proposición de ley. Como punto 2, pedimos resolver la ordenación del actual ámbito extractivo de los barrancos de Güímar con instrumentos de planificación territorial urbanística, avalando las soluciones planteadas, y me refiero a las soluciones que se planteen en los correspondientes instrumentos, y que esas soluciones planteadas sirvan también de referencia para otros ámbitos extractivos que tenemos en la isla, que nos estamos olvidando de ellos y que tiene que medirse todo por el mismo rasero. Me refiero a ámbitos que tenemos ahora mismo en La Palestra, tenemos Los Pasitos, tenemos el Riquel, tenemos las montañas de Taco, hay muchos ámbitos extractivos con problemas similares, y aquí se resuelve todo con medidas diferentes. Esa es nuestra propuesta y no es otra. Y las proponemos porque estamos convencidos absolutamente de ello, y porque entendemos que ese triángulo del que yo hablo, que para ustedes es una decisión unilateral y por ley, tiene que suscribirse a toda la isla. Yo no puedo hablar solo de Güímar. Tengo que contar con el equilibrio ambiental y de recursos de toda la isla, y eso lo consigo a través del planeamiento insular. Yo, para quitar esos millones de metros y de toneladas que quito de Güímar, tengo que hacer una reestructuración completa de toda la isla, y eso solo lo consigo con el planeamiento insular y territorial, no con una ley.
Estamos convencidos de que esta proposición de ley no responde además a la perspectiva de lo que quiere el Ayuntamiento de Güímar. O sea, nada de lo que quiere el Ayuntamiento de Güímar, ni siquiera, pero es que no todo, o sea, ni siquiera un mínimo desarrollo. Y es falso que con la protección ambiental se puedan desarrollar otros usos. Es falso que con la disposición transitoria redactada en la proposición de ley puedan desarrollarse actividades y ciertos usos compatibles. Eso es falso. Pero más falso es establecer una protección ambiental porque sí, con el único objetivo de saltarse la ley de minas. Y es una falta de respeto al trabajo serio y meticuloso de los urbanistas y que está reflejado en nuestra legislación de cómo se tienen que hacer las cosas en simbiosis con un estudio ambiental preciso donde se materializa la ordenación y la protección de un territorio. Y lo que aquí se nos escapa por completo, o sea, aquí ya lo hemos dicho otras veces, o sea, aquí hay dos posturas muy claras. Por un lado, la del Partido Socialista, que ya ha admitido en 2 veces que hemos traído este tema al Pleno, que la protección ambiental es para siempre y que con eso no se autorizará ninguna actuación. Está grabado, don Miguel Ángel, está grabado. O sea, acá, poco menos que por encima de su cadáver, mientras que Coalición Canaria, en la voz de nuestro presidente, Carlos Alonso, pues ha manifestado pues la posibilidad de transformación de esa protección ambiental en usos productivos. Nosotros creemos que es importante, lo primero, que se pongan de acuerdo entre ustedes. Y después, a lo mejor, quizás así, visualizaremos una postura pues coherente con ustedes. O sea, nosotros lo tenemos muy claro desde el principio. Yo creo que la incoherencia aquí la están manejando los 2 partidos que conforman el grupo de gobierno. Muchas gracias. Señora consejera. Por segundo turno, el grupo de Podemos, señor Sabaté. Gracias. A veces el Partido Popular en materia territorial ha traído alguna propuesta razonable a este pleno. A continuación vamos a debatir una muy razonable, a la Basílica y los aparcamientos de tal. Pero esta propuesta que tenemos aquí se sustenta sobre un conjunto de dislates que son las propuestas que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Güímar para la zona de los barrancos, que se han ido improvisando y añadiendo disparates uno tras de otro. En un momento determinado plantearon, aparte de lo del Mimilán, que después me referiré, una central geotérmica, cuando el propio Cabildo, el ITER y la Administración Central tiene perfectamente detectado los mapas de dónde son los lugares donde existen potenciales recursos de calor en el interior de la Tierra, y ninguno está desde luego en los hoyos de Güímar ni en aquella zona. Plantearon una planta de transformación de neumáticos para biodiesel, que podría tener mucho sentido en el polígono industrial de Güímar, donde hay suelo vacante, incluso propiedad del propio ayuntamiento, ¿no? O en el polígono industrial Topo Negro, que está a la entrada de Güímar por la carretera general, o en alguna otra zona industrial que existe en el municipio. Por cierto, cuando se publicitó la idea de esta planta de transformación en biodiesel de neumáticos, se decía que venía de capital esloveno y ucraniano, y coincidió, las casualidades, que se iniciaba la guerra de Rusia con Ucrania. En fin, digo, plantean meter ahí un mercado del agricultor. Hay un mercado del agricultor formidable, de los mejores de la isla, que funciona todos los domingos en la plaza de San Pedro de Güímar, ¿no? Un centro de reciclaje en el barranco, cuando tienes en el polígono industrial un punto limpio, y sería lógico y razonable que en sus inmediaciones estuviera una planta que reciclara, entre otros, los productos que vienen del punto limpio de al lado. Un data center. Creo que no está previsto que pase por allí el cable de fibra óptica, ¿no? Un refugio forestal, cuando el propio Ayuntamiento de Güímar aprobó por unanimidad la rehabilitación de un refugio forestal que ya existe, unas antiguas instalaciones de antigua icona, formidables, y que sería muy interesante que se recuperasen, no los barrancos, sino donde ya existen. No sé cuántos campos de golf, en fin, en medio de aquel... En fin, esto es un cúmulo de dislates, que es lo que late detrás de este tipo de propuestas, ¿no? Con este tipo de condiciones no podemos ir a ningún lado. Por favor, desde el rigor y la seriedad y el respeto, que alguien le explique a la alcaldesa de Güímar que todas estas cosas, que son los que animan, en último término, la propuesta que trae el Partido Popular hoy aquí, no pueden ser jurídicamente, no pueden ser físicamente, no pueden ser por motivos de seguridad. Que alguien se lo explique yendo de viaje al, ¿cómo se llama el programa ese?, al Sálvame de Luz o al regreso, pero que alguien se lo explique de una vez, por favor. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo Socialista, señor consejero. Gracias, presidente. Voy a entrar en materia de la moción para desmontarla. Primero porque empieza en los antecedentes, la proponente y la situación actual del plan, diciendo que la iniciativa legislativa no propone o no establece
el término ambiental, o sea, no pondera o no decimos nosotros que por qué tiene que ser suelo rústico ambiental. Hay una resolución del año 2007 de un acuerdo de la CONMAC y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de aquí de Canarias, la 1867/2010, en contra de la declaración de impacto de una de las canteras de Badajoz, que establece las singularidades medioambientales y ecológicas que tiene el ámbito extractivo de Güímar y su protección. Por lo tanto, esa parte de la moción que ustedes plantean no es del todo cierta. Tampoco se puede hacer lo que usted pretende con el plan territorial, señora Zurita, porque el artículo 122 de Minas, y es una ley sectorial y se impone a territorio, establece que cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico. Por lo tanto, las prohibiciones no pueden ser de carácter genérico y tienen que ser motivadas. La única motivación que hay, y no lo digo yo, lo dice el profesor Villarroja, lo ha dicho Quintana Méndez, lo ha dicho Santa María Pastor, Martín Mateo, en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, que la única opción que hay es la ponderación de intereses equivalente. Si hay una actividad económica, el único artículo que establece la Constitución como equivalente a esa actividad económica es el 45, que es los derechos medioambientales. Por lo tanto, era la única opción para poner quitar la actividad extractiva de Güímar. Ustedes que se han adelantado a 20 años vista, y yo lo que quiero es estar en esta iniciativa legislativa. Por lo tanto, no diga que yo no quiero el uso, el desarrollo de Güímar con un parque, porque el parque se podrá hacer, si quieren los güimareros, que para eso son los legítimos dueños de su territorio, lo que se quiere hacer allí una vez restaurado todo el ámbito. Porque como dice esa resolución de la CONMAC, que no lo digo yo, que lo dicen los funcionarios de la Comunidad Autónoma, y precisamente los funcionarios de esta corporación local también lo han dicho en los recientes informes que hemos establecido sobre la cantera y la restauración de la cantera de Badajoz, es que la restauración tiene que ser de todo el ámbito extractivo, no solo de una cantera, de todo el ámbito extractivo. ¿Por qué? Porque está en juego no solo el rellenar un agujero, está en juego dos cauces de barranco que por su peligrosidad pueden causar desperfectos a la vida humana. Por lo tanto, no estamos hablando aquí solo de restaurar unos agujeros, sino de modificar todo un ámbito extractivo de 4 millones de metros cuadrados, ya voy, señor presidente, que necesitan obligatoriamente, lo más factible es que una ley, como se han hecho muchas en Canarias, como leyes especiales, como la del famoso Rincón de la Orotava, que imponga y derogue de forma directa y taxativa lo que determina el PIOT y lo que determina los planes territoriales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Segundo turno por el Grupo de Coalición Canaria, señor director. Gracias, presidente. Vamos a ver, no sé si se refería a mí, doña Ana Zurita, cuando decía que tenían su derecho. Bueno, fuera, por supuesto que sí. Aquí nunca se ha cuestionado los derechos que se puedan tener, menos de un partido político. Lo que sí en mi intervención he señalado es lo que me ha sorprendido de romper un consenso, de ir a un instrumento que dé la máxima garantía jurídica para el futuro. Garantía jurídica para el futuro de las actuaciones que en la propia disposición de la proposición de ley se contemplaba, es decir, la posibilidad de incorporar sobre todo usos agrícolas en aquella zona donde fuera factible porque no cupiera reponer o porque evidentemente eso se contemplaba en esa proposición de ley que fue aprobada. Yo lo que ya no sé es si fue un lapsus lingüe cuando ahora le he preguntado sobre esas soluciones planteadas, si son soluciones a plantear en el futuro o se estaba refiriendo a dar cobertura, en el sentido estricto, a soluciones planteadas como las que ha leído el señor Sabaté, cuando se ha referido, porque las únicas que conocemos en este momento son esas: un hotel, unos campos de golf, un aprovechamiento energético de la quema de neumáticos, etcétera, etcétera. Es decir, o un data center. Si esas son las soluciones planteadas a las que hay que dar cobertura, bueno, pues eso es lo que a lo mejor no se está completamente de acuerdo. Se está de acuerdo en crear un marco legal que dé la máxima seguridad, con el máximo consenso, que también no solamente era de este pleno, sino con el Ayuntamiento de Candelaria, sobre todo
para que dé, ya digo, la máxima seguridad y minimice lo que pueden ser los derechos indemnizatorios que en su caso se pudieran derivar de la cancelación de derechos mineros. Y por otro lado, que también muy importante, esa propia ley como instrumento máximo permitiera dar cobertura a lo que también se refería Miguel Ángel. Es que el informe del Consejo Insular de Agua ya plantea que han de ser casi 350 millones de euros lo que hay que invertir obligatoriamente allí para garantizar la seguridad. Y por tanto, no es lo mismo que eso se recoja en un planeamiento que deje indefinido cómo se tendrá que acometer, que haya un marco jurídico que obligue a administraciones y a particulares a precisamente tener, en primer lugar, que invertir allí, porque en cualquier caso, ya digo, como se ha señalado, lo más importante es garantizar el tema hidráulico, porque es no solamente del ámbito extractivo, sino de un ámbito muy superior que es todo el Valle del Guima. Por lo tanto, seguimos reiterando, no se entiende por qué a estas alturas se rompe un consenso institucional entre el Cabildo, el Ayuntamiento, político de todas las fuerzas políticas y amparado, vuelvo a señalar, no ha sido una ocurrencia cuando se planteó aquí y ustedes apoyaron que había un dictamen jurídico que avalaba que era el instrumento para conseguir un objetivo que también diera salida, evidentemente, a aquellos usos que, como usted se ha referido, pues fundamentalmente pudieran compatibilizarse dentro de ese plan de restauración y que el marco legal así lo permitieron, y al cual usted hace referencia en otros ámbitos del Estado español donde así se ha llevado a cabo, es decir, por una restauración permitida, pues un cementerio, otro tipo de equipamiento o de actividad. Por tanto, vuelvo a insistir, no se entiende por qué se rompe ese consenso y se rebaja a menor seguridad jurídica las posibilidades que en esas soluciones que ustedes plantean, esas u otras, se pudiera tener en el futuro. Muchas gracias, señor Becerra. Para el último turno, el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. No es fácil, sabemos que no es fácil. Las soluciones que nosotros planteamos, don Miguel Becerra, nunca hablamos de proyectos, estamos hablando de una planificación rigurosa y de instrumentos de planificación. Y su justificación vale tanto como la nuestra y pesa tanto la nuestra como la suya. Pero lo que está claro es que categorizar 4 millones de metros cuadrados como protección ambiental, como diríamos en la calle, por la cara, es que no sé cómo clasificarlo, la verdad. O sea, y yo creo que rectificar es de sabio. Y buscar otras soluciones y avanzar y justificar y motivar, yo creo que también está permitido. O sea, y un desarrollo sostenible, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, no es protegerlo todo. Es compatibilizar el medio ambiente, el medio social, el medio económico, la historia, el patrimonio, el lugar. Ustedes justifican esto con jurisprudencia, pero también hay jurisprudencia que dice lo contrario, don Miguel Ángel. Pero lo primero es ponerse de acuerdo entre ustedes. Eso es lo primero, ya lo dije, en el aspecto que cité antes, y también hay que ser coherentes con lo que dicen. Y fijémonos también en lo que dice la nueva ley del suelo, o sea, donde las construcciones excepcionales de interés público y social, donde podrían tener cabida los futuros proyectos, que estaba de acuerdo por lo menos el presidente inicialmente, don Carlos Alonso, aunque fuera mínimamente, no pueden ser admisibles en suelo rústico. Pueden ser admisibles en suelo rústico a excepción de la protección ambiental. Y eso es lo que estamos haciendo con Guimar, a excepción de la protección ambiental. Aclárense con la finalidad que va a tener esta proposición de ley, tengámoslo claro y después nos vienen a pedir cuentas de si es oportuno o no pedir la retirada. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Podemos, señor Sabaté. Gracias, presidente. La primera de las actuaciones que se plantearon desde el Ayuntamiento de Guimar para el ámbito de los barrancos es ese parque temático conocido como Mimiland, asociado a un hotel que se hubiera convertido en el rascacielos más alto de Tenerife, etcétera, ¿no? Es conocido que en ese ámbito se han producido lluvias torrenciales, que ese barranco tiene un funcionamiento caótico. En realidad no es un barranco, en realidad es un delta de desembocadura de una enorme cantidad de materiales de un conjunto de barrancos que tenemos en la cabecera, ¿no? Hay una foto del año 1950, sí, la foto es del año 1952, el primer vuelo aéreo que hicieron los americanos, el primer vuelo de fotografía aérea que tenemos en Canarias. Hay un trabajo realizado en una tesis doctoral en la Universidad de La Laguna que estudió esta foto y pudo comprobar el efecto, la foto es de 1952, que había provocado en 1950, 2 años antes apenas, unas lluvias torrenciales muy potentes localizadas en la zona de Guimar, ¿no?
el Mimilan Park estaba justamente aquí, en medio de esta mancha de color rojo. Ahí el barranco funcionó de forma caótica y tuvo un comportamiento, bueno, que arrasó todo a su paso, ¿no? Entonces, mediante el estudio de la fotografía y el análisis, digamos, de la vegetación, se podía ver 2 años después perfectamente este tipo de situaciones. Recientemente el promotor, es un intermediario, ¿no?, del proyecto del Mimilan Park, decía que renunciaba por inseguridad jurídica. La seguridad jurídica debe ser importante, lo es para cualquier persona que quiera promover una actividad empresarial, ¿no? Pero primero y por encima de todo está la seguridad física. Y debería ser, en efecto, como se ha planteado ya por otros portavoces, ¿no?, un objetivo común el que, tras el cambio de la calificación de los suelos, que esperemos que llegue pronto, más temprano que tarde, el primer objetivo que se marque el plan de restauración sea la canalización de los barrancos y asegurar que, por cierto, no está garantizada incluso las condiciones físicas del conjunto de edificaciones que hay en toda la orilla de la mar, entre el puertito de Güímar y la zona de Las Bajas. Esa es una cuestión importante. Termino. Tenemos, sin duda, legítimas discrepancias ideológicas entre los diferentes grupos que conformamos este pleno. Discrepancias ideológicas, políticas, sobre nuestro modelo de sociedad, etcétera. Pero hay algunas cosas en las que deberíamos ponernos y seguir estando de acuerdo. Sobre todo determinados temas que llevan mucho tiempo congelados, que llevan mucho tiempo, termino, como el caso del Rincón, como el caso de la resolución de los residuos en Tenerife sin pasar por una incineradora, como el caso de los barrancos de Güímar. Ojalá reconstruyamos este consenso para tirar para adelante y que esto no sea un obstáculo para que en el Parlamento de Canarias esto no avance como debería de avanzar. Muchas gracias, señor consejero. Por el grupo del Partido Socialista. Sí. Gracias, presidente. Señora Zurita, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre prohibir el uso y no prohibirlo? La ley. La ley es lo único que puede permitir prohibir el uso extractivo del ámbito de Güímar. No hay más, porque es una ley de minas, una ley estatal, básica y sectorial que no ha sido desarrollada por la comunidad autónoma y, por lo tanto, la única opción que tenemos era la iniciativa legislativa. Aparte de eso, sigue empeñada y dice, no, voy a nombrar sentencias de otros sitios. Por supuesto, Cantabria, Murcia, Málaga, todos esos sitios. ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre esos sitios y Güímar? Que esas canteras están agotadas y restauradas, y después de agotadas y restauradas se ha cambiado el uso, que es en definitiva y la conclusión a la que tiene la iniciativa legislativa. Señores, primero restauremos, y la única opción para restaurar es suelo rústico de protección ambiental, y una vez restaurada y suelo rústico de protección ambiental, serán los ciudadanos de Güímar los que decidan qué tipo de usos se permitirán en ese ámbito. No venga usted a liarla diciendo que yo digo una cosa y el otro grupo socio de gobierno dice la contraria, porque no es cierto. Y le recuerdo otra cosa más. En el Ayuntamiento de Güímar ustedes no tienen mayoría absoluta. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Por el último turno de Coalición Canaria, señor Fariñez. Hola, buenos días. Bueno, quiero antes que nada agradecer a mi grupo que me haya dado la oportunidad de participar en este debate, porque, bueno, yo como guimarero, la verdad es que, de verdad, Ana, no hace falta que me describas cómo son los barrancos de Güímar. Yo me crié en esos barrancos y los he visto degradarse. Pero también nos dice que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que estábamos todos de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo en que la iniciativa legislativa era la única salida para que de los barrancos de Güímar no se extrajera ni un metro cúbico más de arena. Y yo creo que el compañero de Miguel Ángel ha expuesto claramente los motivos jurídicos. Yo creo que ante todo habría que poner sentido común. Y el sentido común, imagina que esa mina fuera de oro. A ver qué ley territorial va a permitir que se construya ahí un hotel o una planta de lo que quiera. El valor medioambiental a nivel de la Constitución tiene el mismo valor que el bien económico, que es una mina. Por lo tanto, es la única vía, y así lo han dicho los juristas, así lo han dicho los técnicos de planificación territorial, los técnicos de medio ambiente, los técnicos de industria, todo el mundo está de acuerdo, y ustedes también, en que era la única vía para que no se saque ni un metro cúbico más de árido, porque aunque no sea oro, está considerado con la misma categoría, es un bien estratégico y se sobrepone al territorio. Lo que quiere Luisa Castro no es lo que quieren los guimareros.
¿Sabe lo que queremos los guimareros? Los guimareros queremos, antes que nada, que se restauren los barrancos. Y hemos tenido que ir al juzgado para que el juzgado condene a los extractores a restaurar. No le ha quitado sus derechos, simplemente los ha condenado a restaurar. Y eso es lo que queremos nosotros, que se restaure. También queremos que no se extraiga un metro cúbico más de allí. Y lo que no queremos son proyectos faraónicos en el que se va a meter a miles de personas en el fondo de un barranco por un fondo de inversión muy potente, que al día siguiente de anunciar eso en Wimar, vende acciones por 1 millón de euros en Internet como si de una guitarra de segunda mano se tratara, ¿no? Eso, la verdad es que da muy poca credibilidad. Y me extraña más, no solamente el cambio de actitud que han tenido ustedes, sino que yo creo que el Partido Popular ha hecho propuestas serias siempre en este pleno, que se haya dejado llevar en este caso, porque había un consenso fundado y sólido, y no entiendo el motivo para que de buenas a primeras, además totalmente inoportuno ahora mismo, en este momento, con una nueva ley del suelo, la única vía para que no se nos escapen vivos otra vez los extractores y que no las quieran desmontar, porque ya se han escapado durante muchos años y de muchos planes territoriales. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Bueno, ha votado el debate, se procede a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, yo solo quiero expresar el deseo de se rechaza la moción por 22 votos en contra y 5 a favor. Tomar las últimas palabras del señor Sabaté, que volvamos a retomar el consenso en este asunto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente, que es la moción que presenta el Grupo Popular, en la que hay acuerdo para instar al Ayuntamiento de Candelaria a buscar alternativas previas a la ejecución del proyecto de aparcamiento subterráneo en la Plaza de la Basílica. El texto es el siguiente: instar al Ayuntamiento de Candelaria a gestionar de manera inminente los ámbitos de futuros aparcamientos definidos por el Plan General del municipio, de manera que los actuales aparcamientos previstos bajo la Plaza de la Basílica puedan ser sustituidos por acciones que no conlleven la utilización del subsuelo de la plaza, en previsión de la existencia de condicionantes de carácter patrimonial y de factores geotécnicos no previstos que pudieran incidir en la sostenibilidad económica y funcional de la actuación. Hay acuerdo de todos los grupos. No sé si la consejera quiere intervenir en este asunto. Sí. Señora Zurita. Muchas gracias, presidente. Yo, en principio, por supuesto, agradecer a todos los grupos que hayamos estado de acuerdo en esta propuesta, sobre todo que tiene dos objetivos fundamentales, y yo creo que deberíamos extrapolar a todos los conjuntos históricos insulares donde hay que excluir los vehículos de los centros históricos y, sobre todo, promover también tipos de aparcamientos que sean más sostenibles, con menos consumo de suelo, y en el caso de los conjuntos históricos, pues poner en valor lo que son los monumentos, en este caso un BIC como la Basílica de Candelaria. Pues agradecérselo a todos, y también agradecer sobre todo por un segundo motivo, o sea, porque esto también era... también había un acuerdo institucional, un acuerdo de todos los grupos políticos sobre el proyecto de Candelaria, incluso el proyecto redactado, y es un caso, bueno, en que apuntar pues nuevas soluciones que puedan mejorar, pues también se ha roto un acuerdo anterior y que conllevará pues la modificación de un proyecto si se obtiene buen resultado de la gestión que haga el Ayuntamiento de Candelaria. O sea, simplemente apuntar que no es tan grave dar marcha atrás en asuntos cuando se piensa que pueden mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita, por el Grupo de Coalición Canaria. Gracias, presidente. Bueno, yo también felicitarnos por el acuerdo, pero también no es que se dé marcha atrás, es decir, se hace un proyecto, se redacta un proyecto, y cuando ese proyecto empieza a tener los trámites oportunos, en este caso Consejo Insular de Agua y sobre todo Patrimonio Histórico, y advierte que debajo de esa plaza hay
los restos de un castillo que deben ser conservados, protegidos y con oportunidad del aparcamiento, bueno, pues ya se pone en cuestión. Cuando además por el propio Consejo Insular de Agua advierte que aquello es una desembocadura, que habría que garantizar la total estabilidad con los problemas que podría tener la arena y exigir al proyecto un coste mucho mayor en cuanto a pilotaje para garantizar la estabilidad de la estructura y la complejidad de la obra, el Ayuntamiento ha buscado pues una solución que, dando servicios de aparcamiento lo más próximo posible a la basílica, no tenga que ser necesariamente debajo en el subsuelo con las dificultades apuntadas. En ese sentido, ya digo, felicitar con el consenso y además al que también se ha sumado el Ayuntamiento al ver estas dificultades. No es que se dé marcha atrás, se diseña un proyecto y cuando se pide un informe, pues se reconduce. Muchas gracias, señor director insular. Pasamos a la siguiente moción, que también hay un acuerdo de todos los grupos, una moción que ha presentado el Grupo Podemos sobre lucha contra la pobreza energética, que reza con el siguiente texto. Acuerdo institucional sobre la lucha contra la pobreza energética. Primero, instar al Gobierno de España a que proceda a la transposición íntegra y adecuada de las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad dirigidas a la lucha contra la pobreza energética en España y las bases comunitarias prioritarias en política energética. Incorpore criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica. Garantice con los medios legales y presupuestarios correspondientes una cobertura de energía eléctrica para la subsistencia de aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del recibo de la luz y cuenten con informes de los servicios sociales que así lo acrediten, evitando cortes de suministros que puedan afectar a la salud y dignidad de las personas. Modifique los criterios de concesión del actual bono social para que la renta familiar sea una valoración fundamental a la hora de su concesión y de la financiación de ayudas en el pago de la factura del consumo energético de la tarifa social eléctrica. Los costes derivados de la aplicación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético para paliar y reducir la pobreza energética corren a cargo hasta alcanzar las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de Energía de la liquidación de la sobrecompensación por los denominados costes de transición a la competencia por parte de las empresas eléctricas beneficiarias de los mismos, de modo que la contribución de cada empresa sea proporcional al exceso de compensación percibido. Punto segundo, instar a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife a adherirse al convenio entre la FECAM y Endesa para coordinar la gestión de ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de suministro eléctrico a las familias vulnerables. El grupo proponente quiere intervenir, sí. Gracias, presidente. Queremos agradecer desde el Grupo de Podemos el apoyo a esta moción de todos los grupos políticos del Cabildo y aprovechamos para comentar que no lo sabíamos cuando estábamos preparando la moción, pero justamente en estos días, nos enteramos después, se está celebrando la Semana Europea de la Pobreza Energética, que se celebró desde el 17 al 23 de febrero, todavía en días de esta semana, ¿no? Y al parecer esa semana conmemora o tiene que ver con la última gran oleada de frío que padeció, la mayor que padeció Europa en el invierno de 1956, la más dura que registran los registros de las temperaturas, ¿no? También casualidades, ha coincidido con estos días en que cuando ya parecía que el cambio climático ya se había instalado permanentemente en Canarias, tuvimos una nevada impresionante en las cumbres y bajaron las temperaturas. Y eso nos sirvió para recordar que, además de las zonas turísticas donde disfrutamos de un clima espléndido, hay zonas del territorio donde en invierno se pasa mucho frío. Muy brevemente quisiera leer un texto que redactó una mujer activista de una ONG social y que tiene que ver con este asunto. Y que reza así, dice: aquella tarde decidí ir a ver, se ha cambiado, es un hecho real, pero se han cambiado los nombres de las personas, ¿no? Aquella tarde decidí ir a ver a Vanessa, que acababa de tener un bebé. Hacía unos días que el frío era grande, ese frío propio del mes de febrero. Cuando entré a la casa no sentí ese consuelo que nos suele dar un techo cubierto cuando entramos desde el aire libre. Al abrirme la puerta de su piso me acogió Vanessa con su sonrisa cálida, pero al abrazarla noté que estaba helada. En el interior de la casa, muy arreglada, otros 2 niños jugaban en el pequeñísimo salón sobre una manta, y en un carrito vi un bebé recién nacido tapado hasta los ojos. ¿Puedo cogerlo?, pregunté. Sí, respondió Vanessa. Al cogerlo noté que estaba aterido y pálido. ¿Con qué calientas al niño?, pregunté. Me miró sorprendida. Con la manta, respondió. No, le dije, él no tiene energía suficiente para calentarse con este frío, hay que dársela. Me levanté y fui a la farmacia donde la farmacéutica me enseñó los modelos de mantas eléctricas. La más barata eran 45 euros. Me fui a casa, saqué el dinero que tenía en una gaveta para emergencias y compré la manta.
El bebé reaccionó enseguida y pasada una hora tenía otro color, mientras los otros peques seguían jugando en el suelo sobre otra manta. «Tendrías que calentar un poco la casa», le advertí. «No puedo», dijo, tajante. «La electricidad está muy cara, la estufa está rota. No puedo pagar otra nueva y menos cada mes la factura de electricidad», me explicó. Fui al día siguiente, de nuevo. Los niños estaban solos. Mamá se había ido al hospital porque el bebé estaba malito y papá no había llegado aún del trabajo. El pequeño estuvo ingresado 15 días y afortunadamente se recuperó, pero salió con un problema de asma, flaquito como un cangallo, y de frío se hubiera muerto de no poner remedio. Aún así, la manta eléctrica no ha evitado una enfermedad que quizá le dure por vida. Reitero el agradecimiento de nuestro grupo por el apoyo a esta moción y expresamos también el anhelo de que pronto tengamos un gobierno de cambio y de progreso en el Estado español para que este tipo de situaciones logremos ponerle remedio. Muchas gracias, señor consejero. Intervención por el resto de grupos. Pues pasamos a la siguiente moción que también presenta el Grupo Podemos y que también ha recibido el acuerdo de todos los grupos con cambios, y el texto siguiente es sobre la defensa de las pensiones públicas y condiciones de vida dignas para todas las personas pensionistas. El acuerdo es el siguiente: instar a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que articule un nuevo pacto que garantice la sostenibilidad del sistema pese a los vaivenes económicos, que se refleje en una partida de los presupuestos generales del Estado en la que se incluyan las cuotas a la seguridad social de la patronal así como de las personas empleadas, y además la cuantía necesaria para equilibrar ingresos y gastos. Para lograr este equilibrio se estudiarán las fórmulas necesarias, las cuales podrían venir dadas por una actualización de las cotizaciones a la seguridad social, la redistribución de lo recaudado por vía impositivo o cualquier fórmula de ingresos que garantice el gasto en pensiones, así como su revalorización permanente. Reimplantar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo, empezando por la recuperación del 1,9% perdido en 2012 y modificando para ello las normas que sean necesarias. Punto número 3. Revisar la edad máxima de jubilación para restablecerla nuevamente en los 65 años, modificando para ello las normas que sean necesarias. Punto número 4. Establecer fórmulas que rompan la brecha existente entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres, valorando su situación de mayor vulnerabilidad al haber trabajado durante toda una vida en diversos sectores, primario, doméstico y cuidados, etc., sin que se les haya contratado y sin poder cotizar. Punto número 5. Garantizar el derecho a los servicios básicos, agua, luz, gas y transporte público, a todas las personas pensionistas que no pueden tener acceso a estos servicios, aprobando una ley que contemple la protección decidida contra la pobreza energética y otras medidas dirigidas a resolver los problemas de movilidad de las personas pensionistas por falta de recursos para desplazarse. Eliminar las fórmulas de copago o repago farmacéutico que impiden el acceso a los medicamentos y tratamientos de las personas pensionistas, arbitrando para ello las medidas que sean pertinentes. Punto número 7. Aumentar las pensiones, empezando por las no contributivas y las mínimas, para que en la presente legislatura se pueda alcanzar el objetivo de igualar el salario mínimo interprofesional, aumentando a su vez el mínimo exento en el IRPF para pensionistas que cuentan actualmente con una pensión y cualquier pequeño ingreso extra que tiene que ser declarado, siendo estos dos extremos los más sangrantes en el caso de Canarias, con mayor porcentaje de pensiones no contributivas situadas en el 13,2% frente al 4,7% del territorio peninsular, y con los sobrecostes que supone para estos ciudadanos y ciudadanas el coste de vida real que se agrava con la lejanía. Punto número 8. Alcanzar en esta legislatura la inversión media de la Unión Europea en pensiones. Y último punto, mantener el carácter público de los servicios de la seguridad social sin privatizar la gestión. Por parte de los grupos, el grupo proponente, sí, señora consejera. Bueno, buenos días. Por nuestra parte, esta propuesta de moción nos parece imprescindible. Desde luego está orientada en la línea de defensa del bienestar de las personas y de rescate ciudadano, del que una línea en la que hemos traído varias propuestas a este pleno. La propuesta inicial recoge la visión que Podemos tiene en torno a la defensa de las pensiones públicas y condiciones de vida digna para las personas. Pero también es una moción en la que nos hacemos eco de la lucha legítima y tenaz que está llevando adelante la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Tenerife, una plataforma que se enmarca en la llamada marea pensionista,
en la cual se agrupan organizaciones pensionistas de todo el Estado. Nos parecía imprescindible, insisto, traer esta moción porque es una responsabilidad de los poderes públicos garantizar este derecho a que las personas mayores puedan tener o que han tenido que dejar de trabajar por algún motivo puedan tener unos ingresos que les permita tener una vida digna. Lo que ha ocurrido en los últimos años, en las últimas legislaturas, es que distintas reformas laborales han provocado un deterioro en este derecho, incrementando por un lado la edad máxima de jubilación y por otro lado desvinculando la revalorización de las pensiones de la subida del IPC. Y bueno, todo lo cual ha tenido como efectos el que se produzca eso, un deterioro de las condiciones de vida de muchas personas mayores, no solo de ellas, también del entorno familiar, teniendo en cuenta que buena parte de los núcleos familiares de personas que están en situación de desempleo están viviendo de la pensión de sus mayores y bueno, esto ha generado situaciones de cada vez mayor exclusión y pobreza de amplios sectores de la población, de personas mayores y muy particularmente de las mujeres, que sobra que diga que sufren una brecha y una desigualdad muy importante en cuanto al tipo de pensiones que perciben y la cuantía de las mismas. Simplemente agradecer a todos los grupos el que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo. Yo necesito manifestar que, desde luego, no era nuestro acuerdo inicial, ni siquiera era la propuesta inicial de la plataforma. Queríamos plantear algunos detalles con mayor contundencia, con mayor valentía, pero pese a todo creo que tanto Podemos como la plataforma estamos satisfechos y satisfechas con el acuerdo que hemos alcanzado, que va en la línea de buscar fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema, de revalorizar de manera automática las pensiones, de superar la brecha entre mujeres y hombres, de volver a restablecer la edad máxima de jubilación en 65 años, de establecer una ley, acabamos de aprobar otra moción destinada a paliar la pobreza energética. En esta moción queda recogido que el próximo gobierno vaya a una ley que garantice la protección contra la pobreza energética, evitar el copago y el repago sanitario para las personas pensionistas y la tendencia a igualar el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas. No recoge todos los extremos iniciales que nos habría gustado, pero entendemos que en términos globales es muy satisfactorio este acuerdo y agradecemos a todos los grupos políticos el esfuerzo por haber alcanzado el mismo y finalmente a la plataforma de las pensiones y a la lucha que está llevando adelante con este tema desde hace muchos años. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por mi parte, yo agradezco desde luego el acuerdo, un asunto muy importante, y también el haber incorporado en el documento la visión que desde Coalición Canaria tenemos en relación con las pensiones no contributivas, con el necesario aumento de las mismas hasta el salario mínimo interprofesional. Eso afecta sobre todo a mujeres, que es parte del discurso que acaba de reproducir, y en particular también una propuesta que es ciertamente novedosa, que es aumentar el mínimo exento en el caso de Canarias para los pensionistas, para de esa manera recoger la particularidad de las islas también para los pensionistas y que el régimen económico y fiscal sea también un instrumento que permita aumentar el poder adquisitivo de las pensiones de las islas, teniendo en cuenta que también hay gravámenes o costes adicionales de la vida en las islas, ¿no? Y que es una propuesta que hicimos de Coalición Canaria y que agradecemos que se haya incorporado el acuerdo. Pasamos al siguiente punto, que ya es el turno de preguntas, la que hace el Grupo Popular acerca del estado del proyecto de la Ruta 040. Recuerden que tienen 4 minutos, tanto el grupo que pregunta como la respuesta, distribuido en 2 turnos, y que es necesario formular la pregunta. Por el Grupo Popular. Buenos días. La pregunta es: ¿en qué fase se encuentra el proyecto de la Ruta 0.4.0 que transcurre entre la Playa del Socorro y el Parque Nacional del Teide, que fue presentado en el año 2014 en el Salón Noble de este Cabildo? Sí, gracias, señor consejero. Por el Grupo de Coalición Canaria. Sí, muchas gracias, presidente. Señor Ledesma, informarle que la Ruta
040, no está explicado en la pregunta, pero bueno, quizá todo el mundo conozca que es una ruta de primer nivel en el mundo del senderismo que nos lleva de la cota 0 a la cota 4000, a la cota de la cima del Teide, y vuelta. Es decir, es una singularidad que tiene esta isla y que pocos lugares de Europa pueden ofrecer, y que hoy día es una ruta que está en uso. Es decir, independientemente de la actuación del Cabildo, que trata de, lógicamente, mejorar esa ruta y homologarla, es una ruta que está en uso y que, fruto de la homologación de la misma, pretendemos que sea prácticamente una ruta icónica dentro del mundo del senderismo europeo. No en vano tenemos el máximo interés en que esta obra finalice, porque adicionalmente hemos impulsado el Tenerife Walking Festival, que usted conoce, y se desarrollará en cuestión de en las próximas semanas, y sería muy positivo para nosotros que esta ruta se incorporara como una de las más novedosas y de las más relevantes, como digo, a nivel europeo. Esta obra se ha encontrado con diferentes dificultades. Por un lado, una de seguridad por un informe de carreteras que, bueno, de alguna manera contemplaba la problemática en el cruce del Socorro y en el paso peatones del Lance. Ha tenido también que pasar por un informe arqueológico y ha tenido también alguna dificultad con el Consejo Insular de Aguas, que nos remitió un informe negativo en mayo del 15. Todas estas circunstancias han sido superadas a costa de mucho tiempo, y en concreto en febrero de este mismo año ya hemos podido remitir al Consejo Insular de Aguas las mejoras en el proyecto, que entendemos que lo hacen totalmente viable. Y por concretar y centrar la respuesta a la pregunta concreta, referirle que las dos partes de la actuación, señalética de la ruta y la obra civil, ambas pretendemos licitarlas en los primeros 15 días de este mes de marzo, y nuestra previsión es que la adjudicación se haga en el mes de mayo y que ambas actuaciones estén finalizadas en diciembre del 2016. Tiene un coste la obra civil de 214.000 euros, sobre todo la adecuación de muros de contención, y la parte señalética en 3 tramos tiene un presupuesto de 257.000 euros. Así que, si todo va bien, terminaremos el año con esta ruta en el mejor estado posible, terminada, homologada, medio ambiente ha dado los parabienes también, y con todo el aspecto a la obra civil resuelto también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para repreguntar. Muchas gracias, consejero, por su respuesta concreta a la pregunta. Estábamos buscando que nos indicara aproximadamente la fecha exacta de donde se iba a ejecutar y se iba a finalizar pues este proyecto. Entendemos que desde el 14 de abril de 2014, cuando se presentó este proyecto que transcurre entre el Playa del Socorro y el Parque Nacional del Teide, en esa presentación que estuvo el presidente del Cabildo, el alcalde de Los Realejos, la anterior consejera insular de Medio Ambiente, el director nacional del Parque Nacional, bueno, todos estaban, yo creo que, y sobre todo las personas que también estaban escuchando, estaban muy ilusionadas por este proyecto. Bien lo ha dicho, y además pues agradezco también desde el punto de vista que sea turismo que se encargue de esta ruta, porque no solo estamos hablando de una prueba deportiva, sino también estamos hablando de un atractivo desde el punto de vista turístico más para esta isla y concretamente para el municipio de Los Realejos. La verdad era que en esa rueda de prensa las previsiones eran que a finales del 2014 estuvieran ya ejecutadas y que en el 2015 se estuviera pues homologada como ruta deportiva, ¿no? Como he dicho, esta cita deportiva, y usted mismo también lo ha expresado, va más allá de ser solo una cita deportiva y se convierte en un acto más de promoción turística de la isla de Tenerife. Explicar lo que es la ruta, yo creo que simplemente es pues irse a los textos que se han publicado, es decir, salvar ese desnivel de 27 kilómetros, pasar de cero, de una playa, como es la playa del Socorro, pues al Teide, pues es un atractivo y un reto para muchos deportistas. Esperemos que se cumplan esas previsiones, esperemos que
por fin ya se pueda licitar la obra civil y la parte de la señalización, porque es verdad lo que usted ha expresado, se siguen haciendo pruebas de esa ruta, pero también es verdad que muchos deportistas, y sobre todo a nivel internacional, que vienen pues a participar en esta ruta, tienen que estar acompañados de equipos de la isla de Tenerife que le vayan indicando por las zonas y por los lugares, porque falta esa señalización. Por lo tanto, nos vamos, por lo menos nos damos por contestado y por satisfechos, y estaremos a la espera, y se lo agradecerán muchos deportistas de la isla de Tenerife y muchos deportistas que van a venir a disfrutar de nuestros paisajes y de nuestros atractivos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Para continuar, no quiere añadir ningún elemento. Muy bien. Simplemente aclarar que la ruta no se llama 040 porque llega al nivel casi de los 4.000, sino porque había 7 rutas 0x0 en las 7 islas, y la Tenerife le tocó la 4, porque fuera 040. Pregunta del Grupo Popular acerca de la promoción exterior de nuestros artistas. ¿Sí tiene la palabra el Grupo Popular? Sí, señora consejera. Muchas gracias. En primer lugar, hoy la verdad que vengo muy contenta a este pleno, porque yo creo que nuestra pregunta ha surgido efecto. Vamos a hablar en 2 ocasiones de los artistas canarios y creadores, y la verdad que estoy muy contenta, porque la verdad que hace mucho tiempo que están esperando ellos por esto. ¿Qué medidas se están adoptando desde el Cabildo Insular de Tenerife para la promoción exterior de nuestros artistas y creadores tinerfeños? Muchas gracias, señora consejera. Para contestar por el Grupo de Gobierno. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todos. Incluso señora Mármol, porque la moción nuestra fue previa a su pregunta, pero en cualquier caso yo también me congratulo en que hayan coincidido en este punto. Mire, como usted sabe bien, el decreto de transferencia de funciones del Gobierno autónomo a los cabildos insulares se quedó entre sus funciones, y así lo articula el artículo 3 de ese decreto, la proyección y difusión de actividades culturales en el exterior. Esto, que fue en el 94, ha venido rodando hasta el 2015, donde en otro decreto se establecen las funciones de la Dirección General de Cultura del Gobierno autónomo, entre las que cito: fomentar y promover la cultura en Canarias, organizar y gestionar las actividades y ejecutar las acciones para su promoción exterior. De aquí se coligen 2 cosas. Una, que el concepto de promoción exterior es más amplio que los términos de artistas que usted sitúa, puesto que estamos hablando de bienes y servicios culturales, y también el de los trabajadores y las trabajadoras técnicas de la cultura. Y 2, que esta competencia pertenece, como ha quedado explícito, al Gobierno de Canarias. En este sentido, desde el año 2005, uno de los ejes principales que tiene el Gobierno de Canarias es el programa Canarias Crea, por el cual ya más de 8.000 canarios, entre ellos, por masa crítica, muchísimos tinerfeños y tinerfeñas, han podido mostrar sus trabajos fuera de las islas y han salvado el coste excesivo de la insularidad. Por razones de competencia, de cooperación, de coordinación, nosotros sí creemos que Canarias Crea es un programa, o al menos un mecanismo válido, conocido por el sector y consolidado para los creadores y creadoras de las islas. Si tengo oportunidad en una segunda intervención, me gustaría redundar en este aspecto. De todas formas, yo sí quiero hacerle notar, señora Mármol, que, y además sé que usted lo sabe, la promoción no es un acto único y deslavazado del conjunto de acciones culturales que se tienen que poner en marcha para que la cadena cultural funcione. Y desde luego no se limitan ni se agotan en la compra de simples billetes de avión. En ese sentido, y por eso, el Cabildo de Tenerife lo que ha creado es un sistema articulado de actuaciones que tienen que ver con todos los ejes de la cadena de valor del hecho artístico: la investigación, la formación, la producción, la exhibición y la distribución y comercialización. Este último eslabón no sería posible sin todos los anteriores, y bien formados y bien engarzados entre ellos. Por ese motivo y en ese sentido, tenemos un programa estable de residencias artísticas en las unidades de producción, con intercambios de artistas locales y foráneos. Por eso tenemos también un sistema de beca de estudios artísticos que funciona desde hace muchísimos años y que este año está dotado con 120.000 euros. Por eso tenemos convenios con centros de alta especialización artística, como la Fundación Reina Sofía o la Escuela Italiana de la Ópera. Por eso reforzamos los partenariados con redes europeas y latinoamericanas
para mejorar las relaciones entre nuestros centros de producción artística y sus técnicos y trabajadores de la cultura, de manera que se puedan intercambiar. También por eso incluimos artistas de Tenerife en muchas redes estatales de programación, como son Danza Escena o como es A Cielo Abierto para las artes de calle, o los cuadernos de programación de música, de teatro y de actividades artísticas de la red de teatros públicos de España, que son más de 1.400. Hemos reforzado los sistemas de producción de bienes y servicios culturales para que nuestros creadores y creadoras sean más competitivos en el mercado exterior, por ejemplo, con encargos de obra de todo tipo y de todo el lenguaje artístico. Hemos reforzado también los sistemas de coproducción entre artistas de la isla y del exterior para ampliar no solo sus posibilidades de contacto, sino también sus posibilidades de proyección posterior en otros sistemas. Un sistema propio de patrocinio, la propia moción que hemos aprobado de forma institucional y, por último, el adelanto, hemos planteado ya a los sectores la puesta en marcha de diversas estrategias de trabajo sectorial que iremos analizando y gestionando. En concreto, la primera que afrontaremos será la estrategia insular de artes escénicas y de la música, porque simplemente es un subsector ahora mismo más articulado. Pondremos en marcha la Oficina de Distribución Artística dentro de esta estrategia. Gracias. Muchas gracias, señor Rivero. Para concluir el turno, porque ya el señor Rivero ha agotado su tiempo, señora Mármol. En primer lugar, me hace gracia porque parece que este cabildo, cuando le interesa, tiene las competencias para algo y cuando no, le pasa el marrón a otros, ¿no? Sabemos que se están haciendo cosas del Gobierno de Canarias, pero por lo menos los que estamos a pie de tierra, los que hablamos con los artistas y los creadores, opinan que es poco lo que se está haciendo. Sabe que hay cosas tan simples y sencillas como que hoy en día los autónomos y empresarios, cuando tenemos dudas, tenemos donde acudir. Cuando la gente de Field Commission trabaja, funciona. Y nuestros creadores canarios no tienen donde acudir. Seguimos en modo avión en muchas cosas porque la cultura nunca ha interesado, por mucho que usted quiera decir que sí. Hay mucha tarea por hacer. Al respecto de la promoción exterior, está claro que cuando interesa damos mucho tiempo a unas áreas y a otras no, y no me diga que es un tema del Gobierno. Usted puede liderar. El Grupo Popular quiere que este cabildo también lidere lo que nuestros artistas pidan, y piden que se les eche una mano, que crean en nuestra gente, que apoyen directamente a, tú sabes el problema que hay al respecto de arcos, exposiciones paralelas, ferias, art base, que apoyen a la mujer. La mujer en el arte le está costando mucho salir adelante y ni siquiera se ha mostrado aquí interés con el Festival de Mujeres Artistas, que usted es conocedor, que solo hay que rellenar un impreso para poder intentar traerlo a Tenerife. Lo que me habla de artistas locales, todos sabemos que los que despuntan ahora mismo, gracias a este cabildo, hay dos opciones: que se nos queden en esta isla vendiendo a los 4 vecinos, porque usted lo sabe, que lo están pasando muy mal, o que se nos vayan y lo perdamos. La verdad que a mí me preocupa, y creo que a muchos de nosotros, que da la sensación que este cabildo aprovecha nuestra posición geoestratégica para los grandes proyectos, y no para nuestra gente, ni para nuestros artistas, ni para creadores, por mucho que usted lo quiera decir, porque ellos nos lo cuentan. La verdad que tenemos ejemplos de lo importante que es que un artista canario traspase nuestras fronteras. Lo hemos vivido Picasso, Óscar Domínguez, César Manrique, y aún así seguimos en modo avión en muchas cosas. Ahora parece que es porque las competencias las tienen otros. La verdad que desde el Grupo Popular yo creo que lo único que le estamos pidiendo, además de sentido común, es que creamos un poquito más en nuestro talento, que hagamos más la tarea y que de una vez por todas exportemos marca cultural y exportemos creatividad. Y si las competencias no las tenemos, luchemos por ello y pongámosle las pilas a quien se las tengamos que poner. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Yo lo que le pido es que busque otra corporación que dedique un porcentaje tan alto de su presupuesto a la cultura como el Cabildo de Tenerife. Pasamos al siguiente punto, que es el 22, que es la pregunta que hace el Grupo Podemos en relación a las condiciones del Hospital del Sur y de sus plazos de ejecución. Sí. Bueno, esto a todos los que vivimos en el sur de la isla es un tema bastante doloroso y tiene que ver con la infraestructura del Hospital del Sur. Mis primeras palabras se las quiero dar en apoyo y solidaridad a las familias que han perdido familiares en clínicas privadas o en el trayecto de autopista por no tener un hospital en el sur.
La pregunta es si tiene conocimiento el Cabildo de Tenerife de cuándo podrá disponer el sur de Tenerife de un hospital público, digno y de calidad que atienda correctamente la demanda de la población de esa parte de la isla, y qué gestiones se están haciendo desde esta institución para acelerar la consecución de dicho hospital. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo de Gobierno, director insular. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Como sabe, la replanificación del Hospital del Sur llevó a que se realizara en 3 fases, ¿no? La primera fase, que ya está puesta en funcionamiento; la segunda fase, que es el área de hospitalización médica fundamentalmente, y es en el que el Cabildo tenía el compromiso de la construcción y puesta a disposición al Servicio Canario de Salud, también ha finalizado y se ha hecho la entrega o la puesta a disposición del edificio para su uso. Para la puesta en funcionamiento de la fase 3 y en función a las, informaciones que hemos tenido en las últimas reuniones mantenidas con la Consejería de Sanidad, avisan o nos comunican que está en fase de adjudicación en estos momentos por parte, ahora sí, del Servicio Canario de Salud, y que la ejecución tiene prevista un tiempo aproximado de 2 años. En cuanto a las gestiones realizadas por este Cabildo, hay que reconocer que han sido múltiples a lo largo de todos estos años, desde la promoción del proyecto en la fase más inicial, la licitación posterior, la ejecución del mismo e incluso la cesión del edificio sociosanitario para priorizar el uso sanitario y en muchas ocasiones prefinanciando algunas de las obras realizadas. Muchas gracias, señora directora. Para preguntar, señor consejero. Sí, bueno, yo voy a mostrar algunos titulares de lo que estaba comentando. Este es de La Opinión y es de 1999 y dice: el norte y el sur tendrán sus hospitales antes de 2003. Este titular viene a decir de 2001, hace 15 años, las obras de los hospitales norte y sur se inician a finales de 2002 y acabarán en 2005. De esto hace ya 15 años. Podemos dar otro titular, aquí con el señor Bermúdez, consejero de Sanidad, y lo que comenta que los hospitales del norte y el sur de la isla comenzarán a construirse en 2002, hace esto 16 años. Tenemos aquí, en el 2011, la construcción del Hospital Comarcal del Sur debió comenzar hace 33 años. Bien, visto que este es el panorama que nosotros vivimos, y recientemente el presidente del Cabildo bajó al sur a dar un titular de periódico que decía: el Cabildo Insular da por terminada la obra del futuro Hospital del Sur. Todo esto sin despeinarse, ante la inminente inauguración de 96 camas en el mes de marzo, para luego ser desmentido por otro titular que decía: el Cabildo no ha entregado aún el área hospitalaria del Mojón, por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, y seguido de otro titular que decía: Sanidad incumple su promesa de abrir en marzo las camas del Hospital del Sur. Y así nos hemos pasado décadas la población de la comarca que vivimos allí, víctimas de campañas publicitarias cuyo único objetivo era lavar la cara a los políticos ante su falta de sensibilidad con las necesidades de las personas que residimos en el sur de Tenerife. Siendo esta una prueba más de que la palabra dada de nuestras instituciones públicas carecen de valor ante la desidia y el olvido para quienes vivimos y trabajamos en el sur, no solamente de nuestras instituciones, sino de los propios políticos. El Cabildo Insular de Tenerife tiene la obligación moral y política de recuperar su credibilidad, dejando de lado las declaraciones a golpe de titulares y eslóganes, para dar paso a los hechos que hablan más y mejor, dejando de especular con fechas e instando a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que culmine un hospital público para el sur de Tenerife, un hospital digno y de calidad, dotado de los medios materiales y humanos acordes con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Desde el sur reivindicamos un hospital de titularidad y gestión pública, como así sucedió en la manifestación del 21 de abril de 2012, donde más de 1000 personas nos echamos a la calle en Los Cristianos, Arona, bajo la consigna Hospital Público ya. Ante un retraso que cada día se nos hacía doloroso, la ciudadanía se tiró a la calle con la dignidad que da saber que solo lo que se gana en la calle se gana en las instituciones, pero no contábamos con los oídos sordos. Curiosamente, ni un solo alcalde del sur nos acompañó ese día. Ni uno solo, ni del PP, ni del PSOE, y menos de Coalición Canaria. Otro menosprecio más que sufrimos la gente del sur. Nos imaginamos que nuestros políticos no fueran por el motivo sencillo de que todos ellos tienen seguros privados, que curiosamente pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Cómo gestionar entonces lo público cuando no se usa, no se sufre, ni se padece? Quizás ahí radique alguna de estas cuestiones. ¿Cómo se pretende construir un hospital público cuando el Gobierno de Canarias tiene ante el lobby sanitario de clínicas privadas numerosos conciertos que imponen ritmos y tiempos a una obra que es de primera necesidad, pero que su sola construcción haría perder grandes ingresos en lo privado?
el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS, fundación que agrupa aseguradoras y hospitales de titularidad privada, elabora cada año un análisis de la situación. En su último informe presentado en 2015, con datos de años anteriores, IDIS estima que los conciertos representaron en Canarias aproximadamente 253 millones de euros. El 51% de los hospitales de Canarias es de titularidad privada y un 73% de los mismos tienen concierto con la Consejería de Sanidad. Esperamos que no sea tarde para que el Cabildo Insular de Tenerife abandere la defensa de los derechos de todos los que vivimos en esta parte de la isla. El Cabildo puede y debe posicionarse al lado de la ciudadanía, exigiendo al Gobierno de Canarias la culminación de un hospital público de segundo nivel para el sur de la isla. No solo para el atendimiento de las personas que vivimos allí, sino para que con su definitiva instalación y puesta en funcionamiento se descongestione. De momento, lo que nos queda claro a todas las personas que vivimos en el sur es que aquí no se está construyendo un hospital. En el sur se está construyendo una mentira con su enfoscado y alicatado de engaño. En el sur se construye una mentira sobre los cimientos del sufrimiento de nuestra gente. Y bien bonita que les está quedando. Muchas gracias, consejero. Para contestar a la pregunta, señora directora escolar. Muchas gracias. Vamos a ver, como le decía, el compromiso del Cabildo Insular de Tenerife en la construcción del Hospital del Sur ha sido constante y, desde luego, sin ningún tipo de duda a lo largo de todos estos años. Ha pasado desde gestionar para la adquisición y puesta a disposición de los solares y de los terrenos para la construcción del edificio definitivo, el asumir por una encomienda de gestión la realización y tramitación de los expedientes relativos a los proyectos arquitectónicos, a la dirección facultativa de la obra, la adjudicación y seguimiento mismo de la obra. Ha estado pendiente, realizando acciones más allá de las propias competencias incluso del propio Cabildo, en cuanto a garantizar que todos los aspectos de conexiones externas del hospital estuvieran en funcionamiento para su puesta en funcionamiento. Se ha trabajado en aspectos desde el saneamiento, la electricidad, la adecuación de las vías, etcétera. En estos momentos incluso se está abordando una obra de adecuación de los espacios externos. Esto ha llevado al Cabildo incluso a hacer cambios importantes en sus planeamientos iniciales, entendiendo que era una necesidad social de la población del sur de Tenerife el uso de un hospital sanitario sobre el sociosanitario. Ha llegado a ceder el propio edificio que estaba destinado al uso sanitario, al sociosanitario, para que se pudiese contar previamente con el hospital, posponiendo los proyectos sociosanitarios. Esto ha llevado incluso a hacer una inversión económica importante por encima de la que le correspondía en cuanto a la titularidad y la parte a disponer de los proyectos existentes en el sur. Por otro lado, a lo largo de todo este tiempo se han mantenido diferentes reuniones con la Consejería de Sanidad, con Presidencia de Gobierno, donde se ha solicitado la máxima celeridad. En este momento, también decir que la fase de la obra del proyecto de hospitalización está total y absolutamente finalizada y que está por un recurso externo pendiente de adjudicación definitiva del todo material, que es lo que hace que se demore el plazo. Hay que decir también que existe un documento por escrito en disposición del hospital, de la parte sanitaria, al director del Servicio Canario de Salud. Y solamente un comentario: cuando se habla de privatización o no privatización, hay que hablar también de otros porcentajes. No importa lo que haya ubicado en las islas, si no es uso y titularidad o no se destina financiación. Los datos publicados no por el Gobierno de Canarias o por el Cabildo, sino los datos publicados en la página web del propio Ministerio de Sanidad, dice que el nivel de concertación en las islas es del 8,9%. Muchas gracias, señora directora insular. Concluido el turno de pregunta, pasamos a la última, que es la que realiza también el Grupo Podemos, en relación al sobrecoste de las obras del Plan de Excelencia Turística del Sur. Sí. Bueno, casi buenas tardes a todos y a todas ya. Seguimos en el sur. El Plan de Excelencia Turística, una de sus partes, preveía la mejora y el acondicionamiento de la avenida Rafael Puig, que va de la costa entre la costa de Islas Américas, que incluye 2 municipios, con la finalidad de limitar notablemente la circulación de vehículos y dar prioridad absoluta a los peatones. El proyecto contemplaba que la avenida solo tuviera un carril de circulación y dispusiera de zonas reservadas para carga, descarga, taxis, guaguas, etc.
Cuando esta obra avanza y concluye, el Tribunal Supremo ordena al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que revise los recursos aportados por el Cabildo y el Gobierno de Canarias al sospechar que podrían existir irregularidades. La pregunta es la siguiente. ¿El Grupo de Gobierno ha ordenado la incoación del expediente de investigación para dirimir posibles irregularidades y depurar responsabilidades en relación al posible sobrecoste de estas obras, incluidas en el Plan de Excelencia Turística del Sur? Y si así lo hubiera hecho, ¿ha sido trasladado el citado expediente en su conjunto al mismo juzgado donde se investiga el sobrecoste en obras viarias por si hubiera relación entre ambas causas? Gracias. Muy bien. Gracias, consejero, por el Grupo de Gobierno. Sí, señora directora. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todas. En realidad es importante hacer unas matizaciones respecto de algunas incorrecciones o incluso errores que hay en el planteamiento de la pregunta. Hay que decir a este respecto que en ningún momento ni el Gobierno de Canarias ni ninguna otra administración o parte del convenio del que derivan las actuaciones del Plan de Excelencia Turística, en ninguna vía administrativa o judicial ha puesto en duda, ha cuestionado la regularidad, la absoluta normalidad de la contratación, del expediente de contratación de las obras de las que estamos hablando. Muy al contrario, ni tampoco, como así se hace constar en el planteamiento escrito de la pregunta, ha habido reiteradas sentencias desfavorables a los planteamientos del Cabildo. Es importante, por tanto, dejar claro cuál ha sido el procedimiento judicial del que estamos hablando. Una vez que se firma el convenio y que se adjudican las obras, etcétera, el Gobierno de Canarias aporta una subvención que se concede en el año 2001. En el año 2009, el Gobierno de Canarias, a través de una orden de la Consejería de Turismo, solicita al Cabildo el reintegro parcial de la subvención, de la parte de aportación que dio para esta obra, por considerar que se incumplía una serie de normativas de contratación administrativa, ya sea comunitaria, ya sea estatal, ya sea autonómica. Exclusivamente esto es lo que ha motivado el procedimiento judicial. Insisto, en ningún momento se ha cuestionado la regularidad, la absoluta legalidad del procedimiento administrativo. Como consecuencia de este requerimiento, de esta solicitud de reintegro de subvención, el Cabildo formula el correspondiente recurso, considerando que no es de aplicación, por no alargarme en los argumentos empleados por el Cabildo, fundamentalmente no era de aplicación la normativa que se invocaba por la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima íntegramente los planteamientos del Cabildo en una primera instancia y declara la nulidad del reintegro, dando la razón absolutamente al Cabildo. Frente a esa sentencia del TSJ, que es del 2014, el Gobierno de Canarias formula recurso ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en el año 2015, sentencia de 16 de noviembre, lo que viene a decir es, acogiendo la tesis del Gobierno de Canarias, de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, es que por parte del TSJ se había incurrido en una incongruencia omisiva al no haberse entrado a valorar otros argumentos de la comunidad autónoma, que era, si consideraba el TSJ que no era de aplicación normativa comunitaria, que se entrara a valorar la aplicación de otras normas estatales o autonómicas. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? No entra en el fondo, no es que le quite la razón al Cabildo, simplemente devuelve las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que tome en cuenta esa normativa que acota, la normativa de aplicaciones, la normativa de subvenciones del Gobierno de Canarias, y dicte nueva sentencia. Muchas gracias, señora directora. Para continuar con la pregunta. Muchas gracias. Como más o menos sabíamos que iban a responder por esta vía judicial, nos vamos a centrar y lo que nos iban a decir nos vamos a centrar en dos aspectos en concreto. Por un lado es la terminación de esta obra y por el otro lado es el tema del sobrecoste. En 2004 una asociación de empresarios de Arona denuncia que la avenida Rafael Puig, los materiales empleados son de mala calidad, que la terminación de la obra la califican como pésima, que estas instalaciones además se están deteriorando a una velocidad alarmante, especialmente pues ponen el caso de las losetas de la zona peatonal, y además la Consejería de Turismo, y esto es una declaración que hacen en prensa y demás, considera que de alguna medida se incumple o se infringe la ley de contratación, de tal forma que se gasta más de un 40% de lo presupuestado. Estamos hablando de 3,3 millones de euros.
Además, se da la casualidad de que estas obras, y eso también lo han admitido, están cofinanciadas por la Unión Europea, que fijan que el tope de sobrecostes en una obra tiene que estar en torno al 20%. Estamos hablando de sobrecostes cuando una vez ya están licitadas y están entregadas los presupuestos y se empiezan a realizar, luego se hacen pues pequeñas inclusiones de un poco más de capital, de tal modo que en este caso estamos hablando de un 40% de sobrecoste. Ante esto, en prensa también el Cabildo lo que alega es que desconocía la legislación europea, pese a que en esas obras y en los carteles y eso consta, aparecía el loguito de Fondo FEDER. Luego también otra de las respuestas que se da desde el Cabildo es que si se hubiera llegado a saber que estas obras formaban parte o estaban cofinanciadas por Fondo FEDER, pues se hubiera actuado de otra manera. Esto no es serio. El problema no es un hecho aislado en esta obra en concreto, ni en este Cabildo, es un problema que se extiende a toda Canarias. Pero hablando de casos en concreto, en Tenerife tenemos un caso sangrante. Basta con recorrer la avenida marítima de Santa Cruz para ver el auditorio San Martín, que alguna murga, ahora que acabamos de pasar el periodo carnavalero, denominó jocosamente como el buque insignia de la capital. El auditorio triplicó el coste inicial de su construcción, lo triplicó. De 27 millones de euros terminó siendo construido por la cuantía de 72 millones de euros. Además, en esa construcción estaba una de las empresas era propiedad de este empresario que nombrábamos antes, que también hizo sus pinitos en Güímar y ahora está condenado. Además de esto, hay una investigación abierta, como señalábamos, contra el Cabildo por un sobrecoste en carreteras que casualmente también supone el 40% de lo que fue el coste inicial de esta obra. Plan de Excelencia del Sur, sobrecoste en carreteras, 40% en ambos casos. Lo que queremos es aprovechar este espacio y esta pregunta para pedir seriedad y eficiencia en la gestión económica de este Cabildo y responsabilidad política ante los posibles errores que se hayan podido cometer, porque mientras nos excedemos con el gasto de esta institución, el 80% de los hogares canarios manifiesta tener problemas para llegar a fin de mes y 778.000 canarias y canarias están en una situación de pobreza. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para recontestar, tiene un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, nosotros nos autoexigimos esa eficiencia, pero en vez de deslizar posibles irregularidades, quizá usted podría haber optado por plantear por qué hubo un coste diferente antes de determinar conclusiones que como mínimo ofenden al equipo que en ese momento debió afrontar esa obra. Déjeme decirle que esa obra, que tenía un presupuesto de 9 millones de euros, plan de excelencia, mejor dicho, del sur de Tenerife, lo que ocurrió al comenzar esa obra, y le leo textualmente, una vez comenzada, sufre innumerables cambios y avatares que van respondiendo a necesidades nuevas y circunstancias imprevistas planteadas, entre otros, por las asociaciones de vecinos, comerciantes y los propios ayuntamientos afectados, tales como el soterramiento de los contenedores en zonas turísticas y el establecimiento de una nueva red de pluviales, como de canalización de abastecimiento de aguas potables en ambos municipios, ya que estaban en pésimo estado de conservación, por lo que o bien se actuaba sobre tales infraestructuras o bien la inversión a realizar no tendría ningún sentido, dado que al cabo de algún tiempo habría que volver a levantar el pavimento y acometer el saneamiento de tales infraestructuras. Es decir, se pretendía una obra de peatonalización y de mejora del espacio turístico y se descubrió un problema de saneamiento no previsto. Por lo tanto, lo que se hizo, muy importante, es para poder no incurrir en un sobrecoste en el presupuesto total, que era de 9 millones de euros, lo que se decide en los dos modificados que se aprueban y que cuentan con todos los informes jurídicos pertinentes es reducir el ámbito para poder incluir el subsuelo que no estaba previsto, de tal manera que el coste total del plan de excelencia fue de 9 millones de euros, pero en vez de afrontar todo el ámbito se redujo para poder incorporar estas incidencias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor consejero. Concluido el turno de preguntas, pasamos al de otros ruegos y preguntas. Sí, señora consejera. Sí, buenos días. Un ruego para dar voz a un ruego llegado justamente esta semana desde la plataforma Prohospital para el Sur y Suroeste de Tenerife, que recoge, además del ruego concreto, su preocupación por los retrasos anunciados en los últimos tiempos y reconoce en su texto la importante función que el Cabildo ha estado desempeñando en los últimos años. Estoy leyendo textualmente. El ruego es el siguiente: pedimos siga usted trabajando codo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que los ciudadanos de este lado de la isla podamos tener por fin esa infraestructura tan deseada y reclamada durante tantos años. Es el ruego que traslado en nombre de la plataforma.
Muchas gracias, señora consejera. Yo tengo una pregunta formular al director insular y es qué gestiones se están realizando para garantizar que haya una adecuada transición en el contrato de mantenimiento de obras en el sector norte de la isla, que está afectando a los trabajadores que están manifestándose fuera del Cabildo. Gracias, presidente. Vamos a ver, hace 4 semanas se procedió finalmente a dar conclusión al expediente de adjudicación de los 4 lotes de mantenimiento integral de las carreteras de la isla en sus 4 sectores, norte, sur, oeste y Anaga. Y bueno, pues de ese procedimiento que arranca desde la legislatura pasada, pues se dio, ya digo, finalmente se resolvió la adjudicación. Evidentemente en esos contratos, en los 4 sectores, las empresas, sean nuevas o las que ya venían prestando el servicio, están obligadas a subrogarse de todo el personal que venía prestando el servicio hasta ese momento. Además de todo ello, el importe en términos económicos que este Cabildo destinaba a esas tareas prácticamente era el mismo que se venía llevando a cabo hasta ese momento, si bien en algunos casos en concreto se ha ido a contratos más especializados, pues de la conservación integral se ha ido a sacar la parte de jardinería para proceder a la adjudicación de esas tareas concretas de jardinería a otro nuevo concurso, o el caso de la iluminación y alumbrado que antes podían estar integrados en esos contratos. Como fuera, que ya digo, se resolvió hace 4 semanas dicha adjudicación. La semana pasada tuvimos conocimiento que una de las empresas, y en este momento están adjudicados y no están firmados el contrato, y se prevé, a todas ellas se lo ha comunicado, que una vez que entreguen la documentación, la fecha prevista para la firma del contrato de las nuevas concesionarias será entre el 4 y el 9 de este mes de marzo. Y la semana pasada tuvimos conocimiento que en este caso una de las empresas que resultaron ganadoras de ese concurso, en concreto la concesionaria del sector norte, estaba llevando a cabo ya un expediente de regulación de empleo, sin tan siquiera haber firmado el contrato de la nueva concesión. Se daba el caso que esa empresa venía siendo, si bien con otra forma jurídica, pero había siendo la empresa principal y ahora pasaba a ser en exclusiva la empresa adjudicataria de ese sector, del sector norte. A través de esta reunión que tuvimos con los trabajadores, lo primero que le trasladamos era, bueno, que no se podía, que desde el punto de vista aparentemente no tenía ningún sentido que se pudiera iniciar un expediente de regulación de empleo sin tan siquiera haber firmado el contrato, y aunque fuera la misma empresa la que resultara beneficiaria, pero que entendíamos que la situación jurídica comenzaba a partir de que se firmara el contrato y que por tanto se estaría jurídicamente con dudas de que se pudiera hacer, y en segundo lugar que la empresa estaba obligada a subrogarse, por tanto a acreditar jurídicamente que el momento de la firma del contrato había asumido todo el personal. Y además que en cualquier caso, tal como estaba planteado el propio expediente administrativo de regulación de empleo, evidentemente se hacía repercutir en esta corporación, en el Cabildo, en las características del pliego, en la causa única y exclusiva para proceder a ese expediente de regulación de empleo. Un expediente de regulación de empleo que afectaba a 41 personas. Y que además de la cuestión estrictamente jurídica, la carga de trabajo que los nuevos contratos suponían era una carga de trabajo pues muy similar a la que se venía desarrollando, y por tanto, además de ser en términos cuantitativos similar, se garantizaba durante 6 años. Por lo tanto, no había justificación alguna para que con una carga de trabajo similar se procediera al despido de las personas, los trabajadores, y menos aún que se argumentara para ello en la naturaleza o cómo se había configurado el pliego. Esto se le trasladó a los trabajadores, y al mismo tiempo esta misma semana, el martes, se informó al Consejo Insular de Gobierno, por nuestra parte, por los responsables de carretera, de esta situación, y el Consejo de Gobierno acordó revisar, por parte además de tanto de la Secretaría como de los servicios jurídicos, revisar jurídicamente tanto esa posibilidad de iniciar un expediente administrativo de regulación de empleo aún no habiendo firmado el contrato, como la situación en que se quedaba el Cabildo al haber sido interpelado por parte, en este caso, un concesionario, amparando su inicio de expediente administrativo de regulación de empleo, invocando una decisión del Cabildo en cuanto a el pliego,
pliego que era exactamente igual para el resto de los concesionarios y que ninguno ha manifestado hacer un expediente de regulación de empleo de esa cuantía. Podrá haber algunos temas de ajustes puntuales, como he dicho, referidos, pues que si antes llevaban parte de las tareas de jardinería y ahora las jardinerías han sido eliminadas. A raíz de esa reunión también se ha tenido reunión con la propia empresa, una primero aquí y últimamente ayer precisamente en Madrid, donde también el propio presidente ha trasladado a la empresa la voluntad firme de que evidentemente hay dudas jurídicas en cuanto a que se pueda plantear un expediente antes de se firme un contrato y que en ningún modo se puede atribuir al Cabildo Insular de Tenerife el que el pliego sea la causa objetiva de ese expediente de regulación de empleo, cuando realmente la carga de trabajo que se está poniendo en la mesa es precisamente similar a la que se venía haciendo y, por tanto, en un contrato que va a ser de 3 años, prorrogable por otros 3, habría justificación alguna para proceder a esos expedientes de regulación de empleo. Y con esas conversaciones también hoy mismo se le ha vuelto a trasladar esta voluntad a los propios trabajadores, que están teniendo un proceso de negociación con la empresa, pero haciéndole indicar que evidentemente este cabildo ha pasado a ser parte afectada, en tanto que se ha mencionado en el ERE como causante de ese pliego, cosa con lo que se está completamente de desacuerdo, y que por otro lado la carga de trabajo justificaría el mantener la plantilla en su grueso como ha venido haciéndose hasta este momento. Muchas gracias, señor director. Pues no habiendo más asuntos, se levanta el pleno. Gracias.